de 10, ustedes deciden cuándo, cómo, se ponen de acuerdo con su monitor. De tal manera que el día 26 tienen que tener preparada su mesa en su casa. Es decir, tienen que tener un paciente. ¿Qué paciente va a ser? Un muñeco, un Pepe, pero que por favor se pueda presionar el pechito para hacer la simulación del RCP. ¿Ya? No saben a quién voy a llamar de esos dos. Yo solo llamo a uno. Y ese uno tiene que hacerlo bien porque esa nota va para todo el grupo de 10, incluido el monitor. La doctora Nicole es la que está coordinando todo lo que es taller de RCP, que es una nota aparte. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen cuando acabemos todos los seminarios. Muy bien, empiecen por favor, tengan la bondad. Sí, doctora. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo les toca hablar sobre el seminario correspondiente al tema de hipoxemia en paciente grave y síndrome de estrés respiratorio. En cuanto a los objetivos, nuestro primer objetivo es identificar la diferencia entre hipoxia y hipoxemia y también reconocer lo que son las causas, la fisiopatología, el cuadro clínico y el tratamiento. También dar a conocer lo que es la nueva definición, las etiologías, la fisiopatología y el cuadro clínico de los pacientes pediátricos con el síndrome de estrés respiratorio y también conocer lo que son sus criterios diagnósticos y el manejo adecuado de los pacientes pediátricos. Primero vamos a hablar sobre el tema de hipoxemia en paciente grave. Bien, entonces primero vamos a ver lo que son los conceptos tanto del término de hipoxemia y hipoxia. Cuando hablamos nosotros de hipoxemia, nos vamos a referir a la caída de la presión parcial de oxígeno en lo que es la sangre arterial. Si bien la cifra normal puede variar de un laboratorio a otro, se va a considerar hipoxemia cuando la presión parcial de oxígeno va a ser inferior a 80 milímetros de mercurio y esta medida a nivel del mar. El valor normal de esta presión parcial de oxígeno puede caer con lo que es la edad, de acuerdo a la siguiente ecuación que vemos ahí, que es presión parcial de oxígeno es igual a 103,5 menos 0,42 por la edad. Esta cifra puede variar de acuerdo a la altura o cuando se les administra oxígeno con fines terapéuticos, y esto es el punto importante a tener en cuenta para medir esta presión parcial de oxígeno en cada paciente. Ahora, en el caso del término de hipoxia, se va a definir como el déficit de oxígeno, pero a nivel tisular, y su presencia no va a ser sinónimo de lo que es hipoxemia, porque mientras la hipoxia implica lo que es una baja presión parcial de oxígeno dentro de los tejidos, la hipoxemia nos implica lo que es una caída de esta presión parcial de oxígeno, pero en la sangre que va a fluir hacia estos tejidos. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar de ciertos mecanismos, en este caso son 5. El primero se denomina como la disminución en la presión de oxígeno inspirado, o sea, de la FiO2. Esto normalmente va a ocurrir en la altitud, en atmósferas como con combustión excesiva de oxígeno o durante lo que es la reinhalación del aire inspirado. Esta última se va a asociar a lo que es la hipercapnia y puede considerarse también una forma de hipoventilación. Para hacer el diagnóstico, no vamos a tener muchos problemas mientras se conozca lo que va a producir esta caída de la presión parcial de oxígeno, y su magnitud va a depender también del grado de hiperventilación que va a producir al momento de que nosotros administremos oxígeno y cómo esta va a aumentar, ¿no?, la presión parcial de oxígeno según la FiO2 que vamos a suministrar. El segundo mecanismo es la hipoventilación alveolar. Acá sobre todo se va a referir a la parte de la ventilación minuto que va a participar de forma efectiva en lo que es el intercambio gaseoso. En caso de que la caída de la presión parcial de oxígeno se acompañe en este caso con lo que es la elevación, pero de la presión parcial del dióxido de carbono, esto va a ser de forma proporcional. En este caso, si nosotros administramos oxígeno, va corregir fácilmente este tipo de hipoxemia, aunque se puede correr lo que es el riesgo de causar una mayor retención de dióxido de carbono si es que no se va a producir lo que es un incremento simultáneo de la ventilación.
En cuanto al tercer mecanismo, tenemos lo que son las alteraciones de la difusión. Y acá, sobre todo, se refiere a la difusión del oxígeno desde el gas alveolar hasta lo que es la sangre. Y esto puede verse dificultada por diversas enfermedades, como pueden ocupar lo que es a nivel del intersticio, como la fibrosis pulmonar, y también a nivel del alveolo, como por ejemplo un edema pulmonar, un exudado inflamatorio o difuso. Este dióxido de carbono no suele alterarse mucho, dado que tiene 20 veces más lo que es su difusión que el oxígeno. Y acá raramente va a haber lo que es hipoxemia en reposo debido al tiempo de tránsito del eritrocito por el capilar pulmonar, pero al momento de realizar lo que es ejercicio o una prueba de esfuerzo, va a haber lo que es un aumento de la velocidad de circulación y también de lo que es el tránsito capilar, y pues este se va a reducir notablemente. Entonces aquí es donde se va a poder en evidencia lo que es la hipoxemia. Otro mecanismo es el cortocircuito de derecha e izquierda, o más conocido como shunt. Aquí nos referimos sobre todo a las comunicaciones vasculares por las cuales la sangre venosa transcurre sin exponerse al contacto con el aire alveolar y se mezcla con la sangre oxigenada. En condiciones fisiológicas, para decirlo más claro, una pequeña cantidad de sangre venosa inferior al 4% del volumen minuto va a pasar a lo que es la circulación sistémica por lo que son las venas bronquiales y también las venas de Tevesio. Pero hablando de condiciones patológicas, esta anormalidad va a deberse a diferentes causas, como por ejemplo las causas anatómicas. Aquí tenemos las diversas cardiopatías, ya pueden ser congénitas o alguna fístula arteriovenosa, o también las causas más comunes, que son las causas pulmonares, que tenemos aquí, por ejemplo, las atelectasias, la consolidación por edema o hemorragia. En este caso, si nosotros administramos oxígeno, el paciente no va a corregir esta hipoxemia porque la sangre del cortocircuito va a pasar sin exponerse a esta PO2 y entonces no va a poder alcanzarse esta presión parcial de oxígeno mayor de 50 milímetros de mercurio, aunque al paciente se le esté administrando oxígeno al 100%. Y por último, tenemos lo que son las irregularidades de la ventilación-perfusión. Esta se puede decir que es la causa más frecuente de hipoxemia en lo que es la práctica clínica, y se va a originar por la existencia de zonas de pulmón que van a estar hipoventiladas en relación a la perfusión que van a recibir. Y acá normalmente sucede por lo que es la obstrucción bronquial incompleta, ya sea porque hay retención de secreciones o hay broncoespasmo, edema, o también debido a que hay zonas con distensibilidad disminuida. En cuanto a las causas, este es un cuadrito en la cual puse las causas más frecuentes de acuerdo al mecanismo, que ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, la causa más frecuente en cuanto a disminución de la FiO2 es la altitud. Luego tenemos, de acuerdo a la hipoventilación alveolar, las causas más frecuentes tenemos depresión del centro respiratorio, lesión medular, enfermedades neuromusculares y lo que son neuropatías obstructivas. En cuanto a la alteración de la difusión, tenemos las enfermedades intersticiales, edema pulmonar. Luego, en cuanto al cortocircuito de derecha-izquierda, shunt, tenemos dos tipos, como lo habíamos mencionado, lo anatómico y lo funcional. En cuanto al anatómico, tenemos lo que son las cardiopatías congénitas, las fístulas arteriovenosas pulmonares, y en cuanto a lo funcional, tenemos como por ejemplo las que son las atelectasias y la consolidación. En cuanto a las irregularidades, en cuanto a ventilación y perfusión, tenemos aquí la presencia de cualquier tipo de enfermedad broncopulmonar. Y por último, la disminución de la presión venosa de oxígeno. Dentro de las causas más frecuentes tenemos un aumento del consumo tisular y la coexistencia en enfermedades pulmonares. Y ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico, tratamiento y las posibles complicaciones. Mi nombre es Lisette Salinas. Siguiente, por favor. Ok, dentro del cuadro clínico vamos a ver que nuestro paciente va a presentar dificultad respiratoria, va a tornarse cianótico, sobre todo a nivel de las extremidades. También tanto la frecuencia respiratoria como la cardíaca van a estar aceleradas, la presión arterial elevada. Nuestro paciente va a presentar una fatiga moderada, falta de coordinación en sus movimientos, además de mostrarse irritable o con letargia, pudiendo llegar hasta la pérdida de conciencia. Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento, este se va a basar en primer lugar en la oxigenoterapia, que es la aplicación suplementaria de oxígeno al aire inspirado de una persona. Es decir, se va a incrementar la oferta de oxígeno a nivel del alveolo con fines terapéuticos. El objetivo de este tratamiento va a ser mantener una adecuada oxigenación a nivel de los tejidos, minimizar el trabajo cardiopulmonar con el fin de corregir la hipoxia y disminuir los síntomas. Este tratamiento va a ser fácil de medir y registrar todo mediante la oximetría de pulso. La administración de oxígeno se va a dar mediante dos sistemas. Tenemos el sistema de bajo flujo y el de alto flujo. Siguiente. Dentro del sistema de bajo flujo encontramos diferentes dispositivos. Dentro de ellos tenemos a la cánula binasal o nasal, que corresponde a uno de los dispositivos más comúnmente utilizados en la práctica clínica. Como vemos, se trata de un tubo. Lisette, espérame un Sí, segundo. doctora. Para todos los alumnos, quiero que graben este cuadro. Porque en los casos clínicos que yo les voy a preguntar de este tema de seminario, que es hipoxemia, les voy a poner un caso clínico en el cual no les voy a decir cuánto tiene de fío. Les voy a decir cuánto tiene litros por minuto. Y ustedes tienen que saber, vean ustedes que va de 4 en 4. Continúa, Lisette. Sí, doctor. Bien, entonces tenemos a la cánula nasal, que como vimos es un tubo con un punto ciego donde se van a encontrar dos puntas nasales, las cuales van a descansar a nivel de las narinas. Este sistema es de fácil aplicación y como vemos en el cuadrito, el flujo que va a aportar va desde 1 a 5 litros por minuto. La FIO2 va a depender del flujo que se va a aportar. Por ejemplo, si hablamos de 1 litro por minuto, se aporta una FIO2 del 24%. 2 litros por minuto, una FIO del 28%, y si hablamos del rango máximo que es 5 litros, pues se habla de una FIO2 del 40%. También dentro del sistema de bajo flujo vamos a encontrar a las mascarillas. Una de ellas es la mascarilla simple. Como vemos, este es un equipo de peso ligero, desechable, que va a aumentar la FIO2 porque va a tener un reservorio que va a ubicarse entre la nariz y la boca. Los flujos de oxígeno que va a aportar van a ir desde los 5 hasta los 8 litros por minuto y la FIO2 va desde el 40 al 60%. Esta mascarilla va a ser recomendada utilizar cuando la cánula binasal sea insuficiente y se recomienda que sea empleada en periodos cortos. Siguiente, por favor. El segundo tipo de mascarilla para el sistema de bajo flujo es la mascarilla de reservorio con reinhalación parcial, que es un dispositivo similar a la mascarilla simple, solo que aquí va a haber una bolsa de depósito de aproximadamente 600-800 mililitros que se va a ver a nivel del mentón. El flujo de oxígeno que va a aportar va a ir desde los 6 hasta los 12 litros y la FIO2 es del 60%. Y por último tenemos las mascarillas de reservorio sin reinhalación. Estas mascarillas van a tener un diseño similar a la mascarilla anterior, solo que aquí se van a incorporar válvulas unidireccionales que impiden la recirculación del gas expirado, es decir, el CO2. El flujo de oxígeno que se va a aportar va a ir de entre 10 a 15 litros por minuto con una FIO del 60 al 80%. Siguiente, por favor. Y dentro del sistema de alto flujo también vamos a encontrar diferentes dispositivos como la mascarilla Venturi. Esta se trata de una mascarilla que va a cubrir tanto la boca como la nariz, pero aquí va a haber un mecanismo regulador de FIO2. En este caso, tanto el oxígeno como el aire se van a mezclar y van a depender en función de la concentración de oxígeno que se va a desear. El dispositivo regulador va a variar según un color y también según el flujo que va a otorgar. Por ejemplo, tenemos los dispositivos de color azul que aportan un flujo de 2 litros por minuto con una FIO2 del 24%. Los dispositivos blancos o reguladores blancos que aportan 4 litros por minuto con una FIO del 28%, hasta llegar a los reguladores de color verde que aportan 15 litros por minuto con una FIO del 60%.
El segundo equipo de alto flujo es la mascarilla de tela facial. Como se ve, esta es una máscara que va a cubrir casi todo el rostro y aquí se va a acoplar también al sistema Venturi para posibilitar el alto flujo y también disminuir el riesgo de inhalación. Este tipo de máscara va a ser útil en aquellos pacientes que no toleren la mascarilla facial o que presenten traumatismo a nivel de rostro. Y por último tenemos el sistema OxyHood o Halo, que como se ve en la imagen es un dispositivo circular que va a ser de plástico transparente y va a cubrir toda la cabeza. Aquí se va a generar un flujo en espiral, va a alcanzar un fío mayor al 90% sin retención de CO2. Actualmente es uno de los dispositivos más utilizados en recién nacidos, ya que va a permitir la manipulación de estos niños. Siguiente, por favor. Y vemos que la oxigenoterapia también va a producir complicaciones. Estas van a depender de la concentración de oxígeno que se dé, así como también la duración del tratamiento. En primer lugar, tenemos la microatelectasia, que va a estar causada por una administración de oxígeno mayor al 50% y por un tiempo prolongado. La fibroplasia retrolenticular, que es un proceso fibroso que se va a formar detrás del cristalino y que va a ser generada por la vasoconstricción retiniana provocada por una presión de oxígeno alta. La retinopatía en prematuros, que va a afectar generalmente a recién nacidos pretérmino, y esto porque se va a administrar pues alguna forma de oxígeno adicional en estos casos. También otras complicaciones son la hipoventilación inducida, la hipotensión arterial y por último se habla de la displasia broncopulmonar, que ya es un proceso crónico que también se presenta en prematuros, en el cual va a haber una disminución en la producción del surfactante, todo esto causado por una administración de oxígeno durante un tiempo prolongado. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora tocamos lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. La siguiente, por favor. Bueno, como primer punto vamos a tocar la definición, consenso sobre las lesiones pulmonares agudas pediátricas y la etiología. Mi nombre es Juan Carlos Alias Ipandia. La siguiente, por favor. En cuanto al concepto, vamos a tener que en el 2015, en la conferencia del consenso de la lesión pulmonar aguda o conocida como PALIC, se ha reconocido el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. Esta es una entidad propia con características no bien diferenciadas del síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto o neonatal. El síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico va a ser una respuesta inflamatoria excesiva a nivel pulmonar y esto va a estar originado por un estímulo nocivo y que se va a desarrollar en los 7 días posteriores a este. Va a estar también acompañada de un fallo respiratorio, edema pulmonar de origen no cardiogénico y tampoco es por sobrecarga de volumen. Además de la aparición de los infiltrados en las pruebas de imagen torácica, también están excluidos los pacientes con enfermedad pulmonar perinatal. Esta va a constituir una de las principales causas de morbo y mortalidad en los niños. En la incidencia va a variar dependiendo de los países. En general va a ir de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes, no personas año. La siguiente, por favor. Ahora, el consenso sobre lesiones pulmonares agudas pediátricas o PALIC. Ya que en ninguna consideración, definición anterior no se consideró el síndrome de distrés respiratorio agudo en lo que es la población pediátrica, se creó la Conferencia de Consenso sobre Lesiones Pulmonares Agudas Pediátricas en el 2015 y esta tuvo como objetivo definir, ¿no? este síndrome ya en lo que es la población pediátrica, donde se van a describir los siguientes tópicos. Tenemos como el primer punto la edad. Aquí van a afectar a niños desde el periodo neonatal hasta la adolescencia. Aquí se van a excluir también las enfermedades hipoxémicas propias del periodo neonatal, como por ejemplo tenemos el síndrome de aspiración de líquido meconial SALAM, enfermedades pulmonares relacionadas con la prematurez, también las neumonías o sepsis que son adquiridas en el parto, pueden haber también broncodisplasias o lo que es la hernia diafragmática. En cuanto al tiempo, los síntomas de hipoxemia e imágenes radiográficas ocurridas dentro de la semana de producida la injuria conocida. En la radiografía de tórax o imagen se debe encontrar un infiltrado consistente con enfermedad aguda del parénquima pulmonar. En cuanto a la oxigenación,
Aquí se va a recomendar el índice de oxigenación como indicador de severidad en pacientes en asistencia ventilatoria mecánica o ABM, y en el caso en el que la presión parcial de oxígeno arterial no esté disponible, también se podría utilizar el índice de saturación de oxígeno, que es el IOS, ¿no? O también el monitoreo de la oxigenación, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones, por ejemplo, la utilización del IO, que es el índice de oxigenación, sobre el PaO2, que sería la presión parcial arterial de oxígeno, sobre el FiO2. Esto sería el índice PAFI para la definición del distrés en pacientes con asistencia ventilatoria mecánica. También se va a recomendar que la PAFI sea utilizada en pacientes con ventilación, pero que no es invasiva. Esta sería con máscara facial o CPAP, cuando es más de 5 centímetros de agua, o si este no se encuentra disponible, también se puede utilizar el SAO2, ¿no? Que es la saturación arterial de oxígeno con el mismo objetivo, que sería el SAO2 sobre FiO2, y esto sería el índice SAFI. Entonces, en cuanto a la ventilación no invasiva y en el cuadro, ¿no? Es el síndrome de distrés respiratorio agudo sin una estratificación de severidad. Aquí estaría la máscara facial más BiPAP o CPAP cuando es mayor o igual de 5 centímetros de agua, y el PAFI es menor de 300 milímetros de mercurio y el SAFI es menor de 264. También se va a recomendar la utilización del IOS, el índice de saturación de oxígeno, cuando el IO, el índice de oxigenación, no esté disponible en el paciente con una ventilación invasiva para la estratificación del riesgo. Igual en ese cuadro, ¿no? Sería la cuantificación de la hipoxemia utilizando el índice de oxigenación, IO, y la saturación de oxígeno, el ISO, ¿no? Para clasificar la severidad en el síndrome de distrés respiratorio agudo en niños con ventilación mecánica invasiva. Entonces ahí tendríamos tres casos: leve, moderado y severo, y el IO y el ISO. Bueno, en cuanto en leve, ¿no? El IO tiene que ser mayor de 4 y menor de 8, y el IOS tiene que ser mayor de 5 y menor de 7.5 en ISO. En moderado, tenemos que en el IO tiene que ser mayor de 8 y menor de 16, y en el IOS tiene que ser mayor de 7.5 y menor de 12.3. Y ya en lo que es severo, el IO es mayor de 16 y el IO es mayor de 12.3. En cuanto a la población especial, ¿no? Los casos especiales, tendríamos la cardiopatía congénita cianótica. Aquí van a presentar los mismos criterios del síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Cuyas manifestaciones no van a ser explicadas por la enfermedad cardíaca subyacente. En cuanto a la enfermedad pulmonar crónica, aquí van a incluir pacientes que presentan enfermedades crónicas, que se encuentran ya bajo un régimen de oxígeno suplementario prolongado, tienen ventilación invasiva con traqueostomía o no invasiva. Hay hallazgo de cambios agudos en la imagen después de la semana de ocurrida la injuria pulmonar, con el deterioro agudo de la oxigenación, de acuerdo con el valor de base. No se va a recomendar la utilización del IO o IOS para la estratificación de la gravedad. A esto se encuentra en estudio, ¿no? Entonces tendríamos criterios estándares de edad, tiempo, origen de edema e imagen de tórax, consistente con un nuevo infiltrado y empeoramiento de la hipoxemia según el estado basal. En cuanto a la disfunción ventricular izquierda, aquí se considera síndrome de distrés respiratorio agudo en pacientes con hipoxemia aguda, cambios radiográficos no explicados por falla cardíaca aguda o sobrecarga de fluidos. Igual, criterios estándares de edad, tiempo, origen de edema e imagen con aparición de infiltrado pulmonar e hipoxemia no explicada por su enfermedad de base. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, van a existir múltiples causas que pueden originar, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede haber de causa pulmonar como extrapulmonar, de las cuales se van a distinguir el síndrome de distrés respiratorio agudo pulmonar o directo. Y aquí las causas más frecuentes van a ser infección, por ejemplo, la neumonía y la aspiración. Y hay otras, ¿no? Seguidas, ¿no? Como ahogamiento, traumatismos con lesiones pulmonares, inhalación de sustancias tóxicas e irritantes, radiación torácica, bypass cardiopulmonar. En cuanto al síndrome de distrés respiratorio agudo extrapulmonar o indirecto, aquí tenemos que la etiología más frecuente va a ser la sepsis, y en especial por los gérmenes gram negativos. También hay otras causas que pueden ser las alteraciones hemodinámicas. Podríamos encontrar lo que es la anafilaxis, shock, alteraciones metabólicas también aquí como la cetoacidosis, enfermedades embólicas, de origen graso, aéreo y líquido amniótico. También la toxicidad por la oxigenoterapia prolongada, esto a dosis altas, traumatismos extratorácicos, transfusiones masivas, trastornos hematológicos, también por fármacos, por enfermedades neurológicas, ¿no? Como un traumatismo craneal, o la circulación extracorpórea o una cirugía no torácica. La siguiente, por favor.
Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la fisiopatología y el cuadro clínico. Esta parte del seminario va a estar presentada por mi persona, Natalia Medina. Siguiente, por favor. Bueno, para entender un poco la fisiopatología, vamos a partir de dos mecanismos que van a depender de la injuria inicial donde se ve el daño y que va a estar relacionado a su vez con la etiología que había mencionado mi compañero, ya que en este caso podemos diferenciarla por origen pulmonar o que también se va a denominar el síndrome de distrés respiratorio pediátrico primario, el cual se va a caracterizar principalmente por un edema pulmonar y consolidaciones a nivel del parénquima, y que además de lo mencionado por mi compañero, vamos a destacar también que ahora último también podría ser causado por la infección por COVID-19. Y el origen extrapulmonar, o que se denominaría el síndrome de distrés respiratorio secundario, que también se evidenciaría con un edema pulmonar difuso, además de un colapso pulmonar, que podríamos evidenciarlo. Asociado a ello, algunas causas también para mencionar, los grandes quemados y las otras cosas que mencionó mi compañero. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver que el inicio es lo que va a hacer la diferencia en cuanto a la fisiopatología, ya que en el caso del síndrome de distrés respiratorio primario, la respuesta inflamatoria desregulada va a ser a nivel regional el inicio de esto y va a generar lo que es la liberación de citoquinas y quimioquinas que van a activar en sí lo que es la migración de células de la inflamación, como son los neutrófilos, los linfocitos, estos hacia el pulmón, resultando así en un daño en la barrera alveolo-capilar. Consecuentemente, esto va a generar el edema pulmonar. Y posteriormente vamos a ver que en el síndrome de distrés respiratorio secundario se va a diferenciar por este inicio, ¿no? Que va a ser una respuesta inflamatoria desregulada, pero a nivel sistémico. Y en este caso, en la cascada va a ser lo mismo, ¿no? También va a haber liberación de citoquinas y quimioquinas con la migración de neutrófilos a nivel del torrente y posteriormente va a haber una acumulación de estas células a nivel de los alvéolos generando un daño de la barrera alveolo-capilar, que es el punto que vamos a describir posteriormente. Siguiente, por favor. Asimismo, para poder entender mejor esto, podemos diferenciar la fisiopatología en tres fases. Dentro de ella, la primera que vamos a describir es la fase exudativa. En este caso, vemos que va a haber una injuria inicial, que como ya hemos visto puede ser directa a nivel pulmonar o indirecta a nivel extrapulmonar sobre el parénquima pulmonar. Y esto va a ocasionar lo que es un deterioro a nivel de la barrera alveolo-capilar, generando entonces un incremento de la permeabilidad celular. Y con esto va a haber un libre paso de los componentes del plasma. Van a llegar proteínas plasmáticas, mediadores químicos de la inflamación como las citoquinas, van a reclutarse los neutrófilos, los monocitos, las células epiteliales y linfocitos T al interior de las unidades estructurales del pulmón que conocemos a los alvéolos, como estamos viendo en la imagen, y esto va a ocasionar una disfunción del epitelio, ¿no? Y el endotelio alveolar. Y sabemos que en este punto es importante porque los neumocitos, al verse dañados, van a verse alterados en su función, dentro de ellas la producción de surfactante. Por tanto, esta disfunción misma de esta sustancia va a generar también lo que es un incremento de la tensión superficial, falla de la distensibilidad e inestabilidad en lo que es el binomio que va a garantizar el intercambio gaseoso, desencadenando entonces áreas de atelectasia y alteraciones de la relación ventilación-perfusión, generando también este cortocircuito. Entonces también va a haber un daño a nivel vascular y se va a producir una vasoconstricción en zonas no ventiladas y la liberación de mediadores inflamatorios también va a activar lo que es la cascada de coagulación y se va a favorecer lo que es la producción de microtrombosis y trombocitopenia que va a obliterar los capilares pulmonares. Y por un lado esto, ¿no? Y por el otro también va a haber una disminución de lo que es la fibrinolisis como resultado de las altas concentraciones del factor inhibidor de la activación de plasminógeno. Siguiente, por favor. Una segunda fase que tenemos aquí es la fase proliferativa, que si bien estas fases son distinguidas para poderlas entender, estas pueden transponerse entre sí. Y en esta fase proliferativa podemos ver distintos eventos, como que va a haber una recuperación de los neumocitos tanto 1 como 2, también se va a promover lo que es el flujo de líquido hacia el intersticio, los restos celulares van a ser degradados por células inflamatorias y el tono
vascular va a regresar un tanto a la normalidad, disminuyendo así lo que es la hipertensión pulmonar que se pueda generar. Además, el cortocircuito que habíamos mencionado va a disminuir, va a mejorar la oxigenación y se va a recuperar en parte lo que es la distensibilidad pulmonar. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos lo que es la fase fibroproliferativa, que va a aparecer en algunas ocasiones y va a consistir principalmente en la producción excesiva de colágeno para la reparación del daño que se ha provocado, como estamos viendo en la imagen. Y produce también esto, cuando es en exceso, una limitación un tanto de la función pulmonar, impidiendo así el retorno a la fisiología normal por el exceso de esta sustancia de colágeno. Asimismo, se ha visto que esta fase se ha asociado en algunos pacientes con lo que es la ventilación mecánica prolongada. Siguiente, por favor. Y por último, en mi parte, vamos a hablar sobre el cuadro clínico, que es importante describir que en estos pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico vamos a reconocer, ¿no?, pacientes que presentan disnea, cianosis, y a la auscultación podemos escuchar crépitos o sibilantes. Asimismo, signos y síntomas de dificultad respiratoria como la taquipnia, aleteo nasal, el quejido, las retracciones intercostales o retención sifoidea y la disociación tóraco-abdominal como patrón respiratorio. En algunos pacientes también podríamos encontrar irritabilidad o letargia y bradicardia, y en algunos otros pudiendo llegar incluso a la parada cardiorrespiratoria si no se implanta un manejo adecuado. Hasta aquí mi parte, va a continuar mi compañero. Siguiente, por favor. Gracias, Natalie. Y para esta última parte, mi nombre es Guillermo Sirena. Voy a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento. Disculpe, ¿se puede ver mi cámara? Bueno. Siguiente, por favor. No se ve, Guillermo, tu cámara. Ya, ahora sí, doctora. Aparece como aprendido. Está negrito. Y ahora sí. Ya. Adelante. Gracias, doctora. Ya, para el diagnóstico hay que mencionar que los criterios del síndrome de distrés respiratorio se basan, como mencionaron, en la presencia de hipoxemia o infiltrados bilaterales difusos en lo que es la radiografía de tórax, como vamos a ver más adelante, y la disminución de distensibilidad pulmonar. Hay otros criterios que van a incluir lo que es ausencia de evidencias clínicas de un fallo cardíaco congestivo o con una presión capilar pulmonar menor a 18 milímetros de mercurio. Hay que saber que para el diagnóstico de este síndrome de distrés respiratorio se basa en lo que son síntomas de dificultad respiratoria, en niveles de oxigenación, en los resultados anómalos de la radiografía, y bueno, y hay en ocasiones que el mismo síndrome puede acompañar con un trastorno, ¿no?, como una infección en la sangre, la septicemia, que es lo más habitual. Por lo tanto, se puede hacer otras pruebas para descartar estos trastornos, o cultivos en sangre y a veces de líquido cefalorraquídeo para detectar cierto tipo de infecciones, como podemos ver en este estudio de laboratorio, ¿no? Se pueden valer de hematologías completas, hemocultivos, en el caso, ¿no?, por ejemplo, de una infección por estreptococo del grupo B o de Haemophilus influenzae, de la glicemia, de la urea creatinina, gases arteriales y el equilibrio ácido-ácido, más que nada para ver estas alteraciones en los valores normales, ¿no?, sobre lo que es el pH, la presión parcial de oxígeno o CO2 y de la saturación de oxígeno. Y en este mismo contexto, antes de continuar, hay que afirmar que no existe una prueba específica para identificar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El diagnóstico se realiza sobre las bases ya de una exploración física, de una radiografía de tórax y de los niveles de oxígeno. Y también es importante descartar otras enfermedades y trastornos, como veremos, como ciertos problemas del corazón que pueden producir estos síntomas. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de las radiografías, como podemos ver, la primera imagen y bueno, tanto la primera como la segunda hablan de un nivel normal o un estadio 1 leve, ¿no? Aquí, bueno, la transparencia es normal, hay un buen volumen pulmonar, sin broncogramas aéreos y sin infiltrados o condensaciones, ¿no? Pero ya a partir de la tercera imagen, cuando hablamos de un estadio moderado, es la forma clásica. Vamos a ver este patrón reticulogranular que se va a extender a través de todo este campo pulmonar. También que va a haber broncograma aéreo, que es muy visible y sobrepasa los límites de lo que es la silueta cardíaca, y esta transparencia va a empezar a disminuir. Por su parte, también el que es el estadio 3 o el grave, tiende a ser este patrón más confluente. También el broncograma es cada vez más visible y puede verse ya ocupando los bronquios en el
segundo y tercer orden, como se aprecia, y también la transparencia está ya más disminuida, ¿no? Pero todavía se distinguen los límites de la silueta cardíaca. Y ya por último, en el estadio 4, que es el muy grave, ya la opacidad es total. Ya no se distingue la silueta cardíaca y se puede observar el broncograma aéreo con total nitidez y hay una total ausencia de lo que es el aire pulmonar. Siguiente, por favor. También nos podemos valer de lo que es una ecografía de tórax. Bueno, esto se usa cada vez más en lo que son prácticas de neonatología para evaluar lo que son enfermedades pulmonares, ¿no? Aquí vemos la presencia de lo que es la línea B, ¿no? O en la ecografía, que sugiere una taquimia transitoria del recién nacido, o también la apariencia característica de este síndrome de distrés respiratorio es un pulmón blanco difuso. Hay hallazgos que también pueden identificarse en este eco porque incluyen consolidaciones focales sugestivas de alguna neumonía o de un derrame pleural o neumotórax, ¿no? Y por su parte, en lo que es la ecocardiografía, bueno, aquí se debe realizar si existiera un problema clínico de cardiopatía congénita, ¿no? O de una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Por ejemplo, las hipoxemias, como hablaron anteriormente el tema, o de un soplo patológico, entre otros. O también para confirmar un diagnóstico de un conducto arterioso persistente, o también es útil para la evaluación de neonatos con hipoxemia o dificultad respiratoria, o permite la posibilidad de controlar las respuestas al tratamiento, también para descartar otras cardiopatías congénitas importantes. Siguiente, por favor. Y ya para este último bloque hablaremos del tratamiento. Bueno, el PALIC discutió alguna serie de recomendaciones sobre lo que es la intervención que se emplea para el tratamiento de síndrome de distrés respiratorio agudo en el niño. Hace decir que no existe una terapia específica para el mismo, a no ser que el tratamiento sea de causa subyacente, ¿no? Y el tratamiento es básicamente de apoyo y objetivando lo que son los cuidados respiratorios basados en evidencia y se asocia a lo que es el manejo hemodinámico y el uso de criterios de fluidos diuréticos. Y básicamente este tratamiento se inicia a partir del momento del diagnóstico o preveniendo cuando existen factores de riesgo, ¿no? Como mencionaron anteriormente. Por eso el primer paso es la identificación y el tratamiento de causas desencadenantes. El segundo es la ventilación mecánica, o sea, el soporte vital. Aquí el objetivo básico de este tratamiento es lograr lo que es una oxigenación adecuada y debe efectuarse manteniendo ciertos parámetros. Por ejemplo, nos valemos de lo que es la ventilación protectora, ¿no? Aquí hablamos de lo que es el volumen tidal menor a 5 a 8 litros por kilogramo de peso corporal, o de lo que es la presión inspiratoria máxima menor a 35 centímetros de agua, o la presión de plató pues, por debajo de los 30 centímetros del mismo, o lo que es la presión positiva al final de la expiración para lograr lo que es la reducción del FiO2 o menor a 0.6, o presiones de distensión, ¿no? Por debajo de valores de 15 centímetros de agua. También del volumen mínimo bajo, en el caso de la ventilación se va a aplicar a los pulmones funcionalmente pequeños, conocidos como los baby lung, y esta distribución heterogénea de estas presiones críticas de la apertura del pulmón va a resultar en una sobrecarga de las mismas. También del tubo de endotraqueal del balón, bueno, esto se recomienda en pacientes solo que cursan con distrés para asegurar el reclutamiento alveolar. También tenemos lo que es la presión positiva al final de la expiración. Bueno, se utiliza para evitar el colapso alveolar más que nada y va a aumentar la capacidad residual pulmonar y lo que es la compliance pulmonar. También tenemos lo que es la gasometría, que bueno, se tiene que considerar mantener una saturación entre valores de 88 a 92% en pacientes con, con una presión positiva final expiratoria, ¿no? Que supere los 10 centímetros de agua y cuando el valor también sea menor al 92%. Hay que hacer una aclaración en lo que es la hipercapnia permisiva, porque debe ser tolerada para mantener lo que es la ventilación protectora en pacientes con distrés moderado a severo, ¿no? Aquí es recomendable mantener un pH, como lo mencioné, entre 7.15 o 7.30. Hay excepciones, claro, son la hipertensión endocranial, la hipertensión pulmonar severa, inestabilidad hemodinámica, por mencionar alguna. Siguiente, por favor. El siguiente paso son las terapias de rescate, que bueno, aquí se va a sugerir lo que es una implementación progresiva de distintas opciones terapéuticas de acuerdo a lo que es la progresión de la patología y las opciones terapéuticas, ¿no? con la que cuenta el servicio. Tenemos para esto una maniobra de reclutamiento que son más que nada de utilidad en etapas agudas del síndrome de distrés respiratorio y debe considerarse en caso de que sea persistente a severo, ¿no? con estas presiones de oxígeno o FiO2 menores a 100 milímetros de mercurio de manera sostenida. También la posición de cúbito prono, que no es recomendable como rutina, pero puede considerarse en casos de
de síndrome de distrés respiratorio agudo severo, ya que la utilización de esta posición debe ser vista como una terapia adjunta que puede ser útil en conjunto con otras terapias, ¿no? que den una evidencia clínica en el manejo de estos pacientes. La otra es la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Bueno, esto se va a caracterizar más que nada por empleo de volúmenes tidales pequeños, ¿no? Con frecuencia respiratoria suprafisiológica. No es recomendable como rutina, hay que aclarar esto, pero se debe considerar como una alternativa, ¿no? En pacientes con hipoxemia severa. El óxido nítrico, igualmente. Hay mucha utilidad en esto, pero no se recomienda como uso rutinario de este óxido nítrico, excepto en casos de disfunción ventricular derecha severa con hipertensión pulmonar o en casos severos de este síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Para el mejoramiento temporal, lo que es de la oxigenación, en el intento de posponer una oxigenación por membrana extracorpórea. Y también tenemos lo que es la oxigenación justamente, ¿no? De la oxigenación por membrana extracorpórea, que es el soporte vital para las funciones cardíacas y pulmonares, ¿no? Aquí se recomienda en pacientes ya graves, donde se considere una causa de insuficiencia respiratoria que pueda ser reversible al paciente, sea refractario o intervenciones de rescate habitual. Y bueno, en el caso del surfactante exógeno tampoco se recomienda como terapia de rutina. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos los soportes no respiratorios, los corticoides, pues exige en este caso una completa falta de evidencia científica respecto a la administración de corticoides y esteroides en caso de un síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, aunque una eventual excepción es la utilización en esquemas del síndrome de distrés respiratorio tardío, no resuelto. El otro son las restricciones de fluido, ya que después de la reanimación inicial con el líquido se recomienda un monitoreo del balance hídrico con el objeto de mantener ya un volumen intravascular que sea adecuado sin producir una sobrecarga de fluido. También tenemos las transfusiones, bueno, que en niños clínicamente estables con adecuada entrega de oxígeno, aquí se recomienda mantener estas concentraciones de hemoglobina por encima de 7 gramos por decilitro. Y el último es los bloqueantes neuromusculares, que se recomienda su utilización en pacientes en los cuales la sedación por sí sola no es suficiente para lograr lo que es una ventilación mecánica eficaz. Y esto permite facilitar lo que es la tolerancia de la ventilación mecánica, mejora la oxigenación y va a reducir el trabajo ventilatorio y el consumo de oxígeno. Siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro recordatorio del PALIP, ¿no? de resumen de todo lo que hablé, pero hay que hacer un hincapié en lo que es el síndrome de distrés respiratorio moderado, como dije, ¿no? Entre 10 a 15 de su valor, y severo mayor a. Por eso decimos que no queda claro, porque aún están en investigación, por así decirlo, ¿no? No confirman algo ideal en este tratamiento. Siguiente, por favor. Y finalmente las conclusiones, ¿no? Primero, disculpen, que es una presión parcial baja de oxígeno en sangre, se va a denominar hipoxemia, dentro de las causas que incluyen hipoventilación, desajuste de ventilación-perfusión, el cortocircuito de derecha e izquierda, limitaciones de la difusión que puedan afectar negativamente, hagamos hincapié en esto, a todos los tejidos del cuerpo. En cambio, en el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico va a ser una patología compleja y multifacética con fuente sustancial de lo que es la morbilidad y la mortalidad pediátrica. Sin embargo, faltan datos, como mencioné, de lo que es la alta calidad sobre los posibles tratamientos, lo que va a limitar y representar un reto para la comunidad pediátrica. Y finalmente, actualmente no se ha demostrado un desarrollo de biomarcadores fiables para lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, por lo cual el diagnóstico se basa principalmente en criterios clínicos como el PALIC, ¿no? Habían otros anteriormente, pero justamente por algunas datos incompletos, por así decirlo, no procedieron, ¿no? Y el PALIC es actualmente el que se utiliza para la población pediátrica. Siguiente. Eso sería todo, Muy doctora. bien. Muchas gracias. Por favor, prendan sus cámaras los expositores. Luisa, por favor, ¿me podrías decir en este momento cuántos hay en total? ¿Cuántos alumnos? Sí, doctora. Me sale como 142, doctora. Ya, ok. Ya debe haber algunos alumnos que están 2 veces ausentes, ¿verdad? ¿O no?
No, doctora, creo que, bueno, más tardanzas, pero no ausentes. La otra vez también me dijiste ese número y ahora son otros los que faltan. Del grupo No, número doctora, 7 voy a llamar. Sí, sí, dime. no, lo que pasa es que Solo algunos chicos Maricielo y Luisa traten de sí, ver si hay dos tardanzas, dos faltas, me avisan por el WhatsApp. Solo el nombre de la persona. sí, doctor. Gino Dávila del grupo 7, 7A. Según Luisa, está en la sesión. Está en la sección A, doctora. Sí está presente en la sección A. Ya, pero no No contesta. contesta, doctora. Entonces pones falta, por favor. Le pones falta. Sí, Del doctora. mismo grupo, para salvar al grupo, a ver, Joseph Calderón. Sí, doctora. Bien. Natalie, hágale una pregunta del seminario. Natalie, Sí, hágale una sí, pregunta del doctora. seminario, por favor. Bien, Joseph. En cuanto hablé de la fisiopatología, mencioné algunas fases. ¿Me podrías repetir cuáles son? ¿Cuál consideras la que es más importante y por qué? Ok, de fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria eran exudativa, proliferativa y fibroproliferativa. Y ahí la más importante creo que era la primera porque era la que en sí creo que daba más clínica ah, creo que era algo así A ver, era lo que mencionaste, no ya recuerdo bien. está bastante bien tu respuesta. A ver, complétale, Natalie. Sí, doctora. Bueno, en sí, como lo mencionaste, son tres fases que podemos diferenciar y que en sí se transponen entre sí. Y sí, la exudativa vendría a ser la más importante porque en esta fase va a haber lo que es la injuria inicial, va a haber el daño a nivel de la barrera alveolo capilar, va a haber lo que es la disfunción del epitelio, del endotelio, la alteración a nivel de la producción de surfactante pulmonar, lo que me va a permitir desarrollar los cuadros de atelectasia y toda la clínica que hemos podido mencionar también. Muy bien. Maricielo, vas a hacer una pregunta. En el grupo 6 voy a llamar a Valentina Ramos. Valentina Ramos. Doctora, también está en la reunión, pero parece que no contesta. Ya, falta, por favor, ya les dije que era mi manera de tomar asistencia. Sí, doctora. Colocas falta a Sí, estas dos doctora, personas. Valentina, Sí, doctora. tienen que estar atentos, pues no sé dónde están, menos en la clase. ¿Ah? Hágale una pregunta a Maricielo, por favor. Maricielo. Ya, sí, doctora. En fisiopatología de hipoxemia hablamos de diferentes mecanismos. Uno de ellos fue lo que es la alteración en la difusión. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué enfermedades o por cuáles enfermedades se va a ver afectado esta difusión del oxígeno desde el gas alveolar hasta lo que es la sangre? Bueno, sí, doctora. En este caso se vería afectada principalmente en lo que sería la fibrosis, el edema pulmonar y también, si no me equivoco, en enfermedades, también las enfermedades intersticiales. Maricielo, contesta si está bien, contesta, si no, completa la respuesta, por favor.
Sí, doctora. Bueno, sí es correcto. Se va a ver dificultada por ya diferentes enfermedades que vayan a ocupar lo que es el intersticio, como la fibrosis pulmonar que mencionó mi compañera, y también enfermedades que vayan a afectar lo que es el alveolo, como un edema pulmonar o un exudado inflamatorio difuso. Se va a interrumpir la membrana alveolo-capilar, que es prácticamente todo lo que sucede es allí. Muy bien, gracias. He visto la monografía, me gustó bastante. Está bien, por favor, que suba el siguiente grupo al seminario. Gracias. Sí, doctora, ya estamos subiendo el siguiente seminario. Buenas tardes, doctora. ¿Se puede observar mi cámara? Bien. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es insuficiencia cardíaca congestiva. Nuestros objetivos son dar a conocer la sintomatología del cuadro de insuficiencia cardíaca en niños en los diferentes grupos etarios. El segundo objetivo es desarrollar los mecanismos compensatorios de la falla cardíaca para entender así el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y el tercer objetivo es informar sobre el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los niños. Comenzamos con lo que son las definiciones. Hay 3 definiciones, las cuales hemos tomado del Colegio Americano de Cardiología, Sociedad Americana del Corazón, también de la Canadian Cardiovascular Society y de la Fundación Española del Corazón. La primera del Colegio Americano de Cardiología dice que es una falla cardíaca, una falla cardíaca es un síndrome clínico complejo que va a resultar de cualquier alteración funcional o estructural que dañe la capacidad del ventrículo a llenarse y eyectar sangre. Esto incluye no solo la falta de tener una adecuada contractibilidad, sino que también la capacidad de una correcta relajación del corazón y por lo tanto abarca la función tanto sistólica como diastólica. Según la Canadian Cardiovascular Society, nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo en el que la función cardíaca anormal da como resultado, o más bien aumenta el riesgo posterior de los síntomas y signos clínicos de gasto cardíaco reducido y o congestión pulmonar o sistémica en reposo o con estrés. Y finalmente, la Fundación Española del Corazón nos dice que la insuficiencia cardíaca se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear sangre y las necesidades del organismo. Vamos a continuar con lo que es la epidemiología. En tanto a la epidemiología, como vemos acá, la falla cardíaca es una entidad muy rara en la edad pediátrica, ¿no? Pero requiere de reconocimiento temprano y una terapia agresiva. La incidencia es de 0.34 a 0.87 por cada 100.000 personas. A predominio en el sexo masculino, ¿no? Y bueno, el 52% de estos casos ocurre en el primer año de vida. Y aunque es poco frecuente, su mortalidad es alta a los 5 años. En algunos reportes llega al 80% en edad pediátrica. Se calcula que 27 por cada 1.000 muertes fetales hasta el momento, solo el 15% de los defectos cardíacos importantes se van a diagnosticar en esta etapa prenatal. Entre el 5 y es responsable de más muertes en el primer año de vida, ¿no? El 5 al 20% con cardiopatías congénitas pueden presentar falla cardíaca. Y bueno, pero en pacientes pediátricos que han tenido cirugía tipo Fontan han llegado hasta un 20%.
y se incrementa hasta incluso un 50% en la vida adulta. Pasamos a la etiología. Bueno, en la etiología, la mayoría de los casos de la insuficiencia cardíaca se produce en el primer año de vida y generalmente esto es debido a las cardiopatías congénitas, ¿no? Las causas más comunes, según, bueno, de insuficiencia cardíaca según edad, lo vamos a clasificar en 3. Hay que tener en cuenta muy bien esto, ¿no? En recién nacidos y lactantes, en los adolescentes y en los escolares. En los recién nacidos y lactantes, las causas más comunes son cardiopatías congénitas con grandes cortocircuitos o lesiones obstructivas severas. En los adolescentes tenemos las arritmias crónicas, cardiopatías adquiridas y secuelas de las cardiopatías superadas. Y en escolares tenemos lesiones obstructivas izquierdas y la disfunción miocárdica. Ahora vamos a hablar acerca de una primera clasificación, ¿no? ¿Cuáles son las causas cardíacas, ¿no? Cardiopatías congénitas, anomalías estructurales. Empezamos con la sobrecarga de volumen. El shunt izquierda-derecha. Tenemos la división entre cianógenas y no cianógenas. Dentro de las cianógenas encontramos la dextraposición de grandes vasos, el truncus, el drenaje venoso pulmonar anómalo total. Y dentro de las no cianógenas tenemos la comunicación interventricular, tenemos el conducto arterioso persistente, canal auriculoventricular, ventana aortopulmonar y malformaciones arteriovenosas. Y después del shunt izquierda-derecha, la otra causa sería la insuficiencia valvular auriculoventricular, donde encontramos la insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar post cirugía Fallot. Ahora vayámonos a la sobrecarga de presión. El anterior era sobrecarga de volumen, ahora empezamos con sobrecarga de presión, ¿no? Donde vamos a encontrar la obstrucción izquierda y obstrucción derecha. Dentro de obstrucción izquierda tenemos la estenosis aórtica severa, la coartación de aorta, la interrupción de arco aórtico y la estenosis mitral. Y dentro de la obstrucción derecha encontramos la insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia aórtica y la insuficiencia pulmonar post cirugía Fallot. Las causas cardíacas, bueno, de igual manera, de las cardiopatías congénitas, anomalías estructurales, también se van a dividir en cardiopatías complejas y otras cardiopatías complejas. Dentro de las cardiopatías complejas tenemos el ventrículo único y el ventrículo derecho sistémico. El ventrículo único tenemos síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo y canal auriculoventricular desbalanceado. Y dentro del ventrículo derecho sistémico existe la transposición corregida de los grandes vasos. Otras cardiopatías complejas tenemos las fístulas coronarias y el CAP. Ahora, ¿cuáles son las causas cardíacas de un corazón estructuralmente normal? Ya habíamos hablado anteriormente de las cardiopatías congénitas. Ahora hablamos de un corazón estructuralmente normal. Se va a dividir en miocardiopatías primarias y miocardiopatías secundarias. Dentro de las primarias tenemos 3, la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Y dentro de la secundaria tenemos 11, arritmogénicas, infiltrativas, infecciosas, isquémicas, afectación miocárdica funcional, tenemos las enfermedades metabólicas, hipocalcemia, hipoglucemia, tirotoxicosis, enfermedades neuromusculares, tóxicas, conectivopatías y otras enfermedades como la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Cabe resaltar que dentro de las afectaciones miocárdicas funcionales tenemos la hipoxia, la acidosis. Dentro de las tóxicas pueden ser por antraciclinas. Dentro de las infiltrativas están las enfermedades por depósitos. Dentro de las infecciosas tenemos la endo, mio y pericarditis, inclusive la fiebre reumática. De igual manera tiene otra clasificación donde nos habla del compliance cardíaco reducido y la constricción pericárdica externa.
En esto, las causas más comunes van a ser hipertrofia ventricular izquierda, dentro del compliance cardíaco reducido, la hipertensión arterial, las miocardiopatías, el rechazo de trasplante, la disfunción de ventrículo único y la resistencia vascular elevada. Y dentro de la constricción pericárdica externa tenemos la infecciosa, infiltrativa y la oncológica. Así como hay causas cardíacas, también tenemos causas no cardíacas. En las no cardíacas tenemos, ¿no?, el aumento de la precarga, lo que nos puede ocasionar insuficiencia renal, el aumento de la demanda, lo que es sepsis, en el alteración de transporte de oxígeno, lo que es la anemia, y el aumento de la poscarga, lo que es hipertensión arterial. Muchas gracias, esto es por mi parte. Ahora pasamos al siguiente tema. Bueno, entonces, siguiendo con lo que es la fisiopatología, soy Carolina Chacón. Sí, Perdona vamos a un ver que los momentito, niños... perdona, disculpa. Carolina, un ratito, por favor. Quería doctora. preguntar quién es el delegado de ustedes. Sandra Yaik. ¿Quién es el delegado? Sandra Yaik, doctor. Se está cortando. Bueno, al delegado de tu grupo que me vuelva a mandar la monografía y el PPT, por favor, en ese momento. Gracias. Continúa. Sí, doctora. Ok. Continúa. Bueno, siguiendo así con la fisiopatología de los niños, la falla cardíaca frecuentemente se va a dar por lo que es la sobrecarga de volumen, por los cortocircuitos. Entonces, en estas pediátricas, las patologías que comprometen la relajación del ventrículo derecho son las más frecuentes, y estas se van a asociar con las cardiopatías congénitas, con obstrucción de salida del ventrículo derecho y también con una hipertensión pulmonar. En sí, la adaptación inadecuada de los miocitos cardíacos, ¿no?, van a por aumento de lo que es la tensión de la pared, van a mantener un gasto cardíaco adecuado, y este va a ser uno de los precipitantes de que se dé la falla cardíaca en caso ya de lesiones obstructivas en el tracto tanto de salida del ventrículo derecho o del izquierdo, ¿no? Y en sí vamos a tener lo que son factores que van a conducir a esta falla cardíaca, y se pueden dividir en 5 categorías. La primera es la disminución de la función contráctil, que esta va a ser secundaria porque va a haber pérdida de sarcómeras, o va a haber alteración de su función, o va a haber un infarto de isquemia. Entonces, en sí, la manifestación va a ser que se disminuya la fuerza contráctil, el acortamiento y la velocidad de acortamiento de estas fibras, ¿no? También tenemos lo que es la sobrecarga de volumen, ¿no? Esto se va a ver en grandes cortocircuitos de izquierda-derecha, como se mencionó, y la causa en sí va a causar una dilatación de ambos ventrículos y va a elevar lo que es la tensión transmural, y esto va a alterar lo que es la relación suministro y consumo de oxígeno, y esto va a dividir la capacidad, o sea, va a disminuir la capacidad contráctil, y además, como consecuencia, se va a elevar la presión arterial diastólica, que va a limitar la precarga, y así se va a generar lo que es una disfunción diastólica, ¿no? Luego tenemos lo que es la sobrecarga de presión en sí. La mayoría va a ser por una obstrucción del flujo de sangre, y entonces este va a tener un efecto dañino en lo que es la función contráctil, y el ventrículo en sí, como está sometido a una sobrecarga de presión continua, entonces va a haber una hipertrofia y va a haber aumento de este espesor de la pared, y va a llegar a que incluso se disminuye lo que es el gasto cardíaco y se va a alterar este suministro de oxígeno sistémico, ¿no? También tenemos lo que es la misma disfunción diastólica, y esto va a producir una alteración en la relajación y va a aumentar las presiones de llenado, y altera también lo que es el llenado ventricular en la diástole, ¿no? Y va a generar en sí una disminución del volumen latido y al final también una disminución del gasto cardíaco. Y un mecanismo compensador inicial se podría decir que es el aumento de la frecuencia cardíaca, pero limita el llenado ventricular y empeora a la larga lo que es el gasto cardíaco. Y como última categoría sí sería lo que es la variación, el cambio del sistema vascular periférico, y en las fallas ya cardíaca avanzada va a haber lo que es una vasoconstricción periférica secundaria, y va a haber aumento de las catecolaminas, las aminopresoras, y aparte también se va a deber porque hay alteración del endotelio, y esto impide que haya una vasodilatación arterial en respuesta a los estímulos. También viendo un poco lo que son los mecanismos adaptativos más importantes, tenemos lo que es el mecanismo de Frank-Starling. En sí, para recordar, es la habilidad del corazón de modificar su contractibilidad en base al gran retorno venoso. En un corazón sano, cuando hay un aumento de volumen ventricular, como se dice, el corazón sano va a aumentar en todo lo que puede su gasto cardíaco, ¿no? Pero en un corazón con falla cardíaca, en sí va a elevar lo que es la precarga y puede llevar a un aumento de volumen latido para mantener lo que es este gasto cardíaco. Y el segundo mecanismo que tenemos es
La activación del sistema neuromoral. Va a haber aumento de la actividad del sistema simpático, también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también liberación de las vasopresinas, el péptido natriuréticos, también incluso lo que es el factor necrosis tumoral alfa, la endotelina, el CH, en sí, todos estos mecanismos se dan para mantener la presión arterial y perfusión de los órganos terminales como una respuesta inicial. Y bueno, en sí, esta liberación del péptido natriurético de esto va a causar una vasodilatación periférica. También va a haber una disminución de la producción de aldosterona, también del tono de la arteria renal aferente, pero aumento de la eferente, también aumento de sanguínea renal, también la filtración glomerular y la excreción de sodio y agua. Todo esto va a hacer que caiga el gasto cardíaco y se estimula lo que es el sistema neuroendocrino y hace que se retenga líquidos y también aumenta la, que es la resistencia vascular periférica, todo esto para mantener lo que es la presión arterial, ¿no? Y este intento así por mantener esta presión normal trata más que todo de proteger lo que es la perfusión coronaria, la renal, la cerebral, pero este aumento de la poscarga por este aumento de la resistencia vascular periférica en sí es dañino en la función del miocardio, ¿no? Y siempre va a haber lo que es la retención de líquidos, ¿no? Y esto va a producir lo que es la disnea, edemas, la fatiga, así también como el aumento de la precarga en los ventrículos, que va a trabajar al máximo hasta que ya se estire sus fibras, ¿no? Y se está en insuficiencia. También vamos a ver lo que es también en sí, como una respuesta a esta caída de la presión del gasto cardíaco, se produce lo que es la norepinefrina, que es un gran factor de mal pronóstico en una falla cardíaca, y se asocia más que todo con lo que es el aumento de la apoptosis. Y el mecanismo así disparador de la falla cardíaca es el compromiso de esta función contráctil, ¿no? Y los mecanismos compensatorios sobreestimulados, y en muchos casos lo que son los neurohormonales, van a ser responsables de que se perpetúe y se vuelva crónico esta insuficiencia, y puede ocasionar cardiotoxicidad, retención de agua, lo que se mencionó, hasta arritmias, muertes incluso. Y otro mecanismo se podrían, ¿no?, decir que va a estar involucrado en esta perpetuación, va a ser la activación del sistema inmune, de la inmunidad innata exactamente. Esto se da más que todo por una hipoperfusión y es producida por esta disminución del gasto cardíaco. Entonces esto va a aumentar lo que es la translocación bacteriana intestinal, y los liposacáridos de las bacterias gram negativas van a ser reconocidos por los receptores TOL, específicamente los TLR4, y estimulan lo que es la producción y la liberación de mediadores inflamatorios por los macrófagos, y a su vez también pueden inducir lo que es una disfunción endotelial, remodelamiento del ventrículo izquierdo, la caquexia, anorexia, resistencia a la insulina, y también lo que es la apoptosis de las miocárdicas. Bueno, continuando con el cuadro clínico, mi nombre es Sandra Yaiki y bueno, los síntomas y los hallazgos físicos que se presentan en la insuficiencia cardíaca congestiva se van a asociar a dos problemas. El primero va a ser la incapacidad del paciente para aumentar adecuadamente el gasto cardíaco. Sandra, te interrumpo. Sí, doctor. Sí, doctor. No se ve tu cámara. Ok, continúa, por favor. Ya, doctor. Bueno, básicamente la insuficiencia cardíaca congestiva va a estar asociada a dos problemas. El primero va a ser la incapacidad del paciente para aumentar adecuadamente el gasto cardíaco, y este se va a reflejar en la intolerancia al ejercicio, en el cansancio con facilidad y en los síntomas gastrointestinales. Y bueno, el segundo problema sería la sobrecarga de líquidos, que puede ser pulmonar, como por ejemplo disnea en reposo de esfuerzo, y sistémica, y aquí va a estar la hepatomegalia. Los síntomas van a variar con la edad, tenemos los lactantes, niños menores y niños mayores, y los hallazgos físicos van a variar según el gasto cardíaco, según el grado de volumen, el grado de sobrecarga de volumen, y según la congestión, ya sea pulmonar o venosa sistémica. En cuanto a los síntomas en lactantes, los más importantes van a ser la taquipnea y la diaforesis durante la ingesta oral, pero también vamos a tener otros, como por ejemplo cansancio con facilidad, la irritabilidad, la disminución de volumen de la ingesta oral, poco aumento de peso, lo cual puede llevar a la desnutrición, y como resultado, ¿no?, los hitos motores retrasados. En cuanto a los síntomas en niños menores, aquí ya se van a manifestar gastrointestinales, como por ejemplo el dolor abdominal, náuseas y vómitos. Vamos a tener la presencia de con facilidad, tos recurrente o crónica, sibilancias y aumento de peso. Estos síntomas gastrointestinales y los síntomas van a hacer que muchas veces se con otras enfermedades, como por ejemplo gastroenteritis o asma.
En el caso de los síntomas en niños mayores, aquí vamos a tener intolerancia al ejercicio, anorexia, dolor abdominal, sibilancias, disnea, edema, palpitaciones, dolor torácico y síncope. Y bueno, en cuanto al examen físico, los hallazgos físicos se pueden dividir en dos, cardiovasculares o pulmonares. Dentro de los cardiovasculares tenemos, por ejemplo, la taquicardia, que va a estar asociado a una disminución del gasto cardíaco. También tenemos la perfusión deficiente, dentro de las cuales va a estar las extremidades frías y moteadas, el llenado capilar disminuido, pulsos periféricos disminuidos, la presión arterial también disminuida. En cuanto al ritmo de galope, se va a asociar también a una disminución del gasto cardíaco y también a una sobrecarga de volumen. Y en cuanto a la congestión sistémica, aquí vamos a ver la hepatomegalia, el edema periférico, la ascitis, esplenomegalia y también la distensión venosa yugular. Y en cuanto a los hallazgos físicos pulmonares, vamos a tener la taquipnia como representativo en lo que es la congestión pulmonar. Luego tenemos sibilancias, estertores, dificultad respiratoria, como por ejemplo tenemos las retracciones intercostales, el uso de músculos respiratorios accesorios, quejidos y aleteo nasal. Y ya en las características clínicas, pero de insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, aquí tenemos un cuadro donde vamos a ver que se divide en menores, ¿no?, de 4 años y mayores de 5 años, donde vemos signos y síntomas. Los signos comunes serían la taquicardia y taquipnia, pero en los mayores de 5 años, por ejemplo, tenemos ya el edema periférico y lo que sería la distensión venosa yugular. Pero en los más pequeños, ¿no?, en los menores de 4 años, ya tendríamos lo que es el pulso de máximo, punto de máximo impulso desplazado o choque de punta. Y bueno, en cuanto a los otros síntomas, ya en los mayores de 5 años ya habrían síntomas gastrointestinales, ¿no?, como dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y también la presencia de ortopnia, tos, disnea, reposo o con el ejercicio. Sandra, no veo los slides. Luisa, mira los slides, por favor. Sí, doctor, está en clasificación con Will. ¿Y por qué no lo veo yo? Creo que recién está cargando. Ya, continúa entonces, que prenda su cámara, Sandra, y continúa. Y ahora vamos a ver la parte de clasificación y estadificación. Mi nombre es Will Cabrera. Primero, en relación a la clasificación, considerar que la categorización de la etapa y la gravedad de la insuficiencia cardíaca del paciente es importante para monitorear lo que es la progresión de la enfermedad y guiar las decisiones del manejo terapéutico. Entonces, tenemos que para lo que es estadificación de la gravedad o severidad, los dos principales sistemas de clasificación utilizados para describir lo que es la gravedad de la insuficiencia cardíaca pediátrica son las clasificaciones de la Asociación del Corazón de Nueva York y la clasificación de Ross. En la clasificación de la New York Heart Association se utilizan con mayor frecuencia para cuantificar el grado de limitación funcional impuesta por la insuficiencia cardíaca en adultos y puede utilizarse también en adolescentes. En esta clasificación se basa principalmente en lo que es el informe del paciente sobre la gravedad de los y por lo tanto tiene ciertas limitaciones en relación a los bebés y a los niños pequeños. Es por eso que está actualmente lo que es la clasificación de Ross, que es una adaptación al sistema de la New York Heart Association, acá tanto en lactantes como en niños, y se basa en función a los antecedentes a los alimentos, en función a los problemas de crecimiento, en función a la intolerancia al ejercicio. Se considera acá que la clasificación ya ha sido validada en 2 estudios prospectivos en lactantes, en los que la clasificación demostró una correlación con las medidas fisiológicas de la gravedad de la insuficiencia cardíaca. En el esquema pueden ver, por ejemplo, los 4 tipos de clases. Hablamos, recordando que la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York considera una clase 1 cuando no hay limitaciones de actividad física, una clase 2 cuando puede experimentar lo que es fatiga, palpitaciones, disnea o angina durante el moderado, pero no durante el descanso. Hablamos de una clase 3 cuando hay síntomas con mínimo esfuerzo que interfieren con la actividad diaria normal, y una clase 4 cuando es incapaz de realizar cualquier actividad física, porque suele tener síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo que empeoran con cualquier esfuerzo.
Y acá la adaptación de la clasificación de Ross, que es lo más importante, hablamos de una insuficiencia cardíaca congestiva de clase 1, cuando no hay limitaciones ni síntomas. Una clase 2 se divide en dos, en lactantes y en niños mayores. En el caso de lactantes, cuando presentan lo que es taquipnia leve o diaforesis con la alimentación. Niños mayores cuando presentan disnea de esfuerzo leve o moderada. Y una clase 3, de igual forma, dividida en lactantes y niños mayores. En lactantes cuando hay presencia de retraso del crecimiento y taquipnia marcada o diaforesis con la alimentación. Y en el caso de niños mayores, cuando hay marcada disnea de esfuerzo. Finalmente estamos en una clase 4 cuando hay presencia de síntomas en reposo, como son, por ejemplo, taquipnia, presencia de retracciones, gruñidos o diaforesis. Ya, el siguiente punto es el score de Ross, que nos habla acerca de lo que es la congestiva. En este caso contempla algunos indicadores, como son, por ejemplo, la historia y el examen físico. En relación a la historia, de forma breve, vamos a ver que considera lo que es la diaforesis y la taquipnia. Este score contempla una puntuación mínima de 0 y una puntuación máxima de 12. En relación a la diaforesis, hablamos que solamente esta vez hablamos de un puntaje de 0. Si está presente en lo que es cabeza y cuerpo durante el ejercicio, un puntaje de 1. Si está a nivel de lo que es la cabeza y el cuerpo durante el descanso, un puntaje de 2. En relación a la taquipnia, si es raro, un puntaje de 0. Si es muchas veces, un puntaje de 1. Si es frecuente, un puntaje de 2. De igual forma, en el examen físico considera los indicadores de lo que es el esfuerzo respiratorio, la frecuencia respiratoria por minuto y la frecuencia cardíaca por minuto de respiración a los pacientes. También se considera lo que es acá el hígado, bajo a 2 centímetros, un puntaje de 0. Si es de 2 a 3 centímetros, un puntaje de 1. Y si es mayor a 3 centímetros, un puntaje de 2. En conclusión, en este score podemos estimar, si tiene un puntaje de 7 a 9, hablamos de una insuficiencia cardíaca moderada, y si tiene un puntaje ya de 10 a 12, estamos ante una insuficiencia cardíaca severa. En relación a la estadificación, vamos a ver que el sistema de la insuficiencia cardíaca pediátrica considera las etapas que es el desarrollo y la progresión de la enfermedad después de la exposición a un factor de riesgo de insuficiencia cardíaca. En este cuadro lo que es la exposición a agentes cardiotóxicos, o también, por ejemplo, antecedentes familiares de miocarditis. Hablamos de un estadio C, cuando en el estadio C, los pacientes con cardiopatía estructural o funcional y síntomas de insuficiencia pasados o actuales, en este caso se considera lo que es, por ejemplo, la miocardiopatía sintomática. Y en el estadio D, finalmente, pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que requieren intervenciones especializadas. Acá, por ejemplo, tienen ya síntomas marcados en reposo a pesar de la terapia médica máxima. Ya, eso sería todo en relación a mi exposición. Va a continuar lo que es la parte de diagnóstico. Bueno, ahora continuando con lo que es el diagnóstico, mi nombre es Yulisa Chacón. Vamos a ver que en sí, vamos a utilizar esta ayuda, que son 2 megas para lo que es cardiomegalia y hepatomegalia, lo que son 2 taquis para taquicardia y taquipnia, y lo que son 2 TQs opcional para lo que es el edema del pulmón y el ritmo de galope. Ahora, el diagnóstico en sí se va a basar en una combinación de tanto lo que es la clínica, la ecocardiografía y laboratorio. Más que todo esto nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, determinar la gravedad y también lo que es la causa subyacente si no se conoce desde la historia clínica. Podemos tener lo que son pruebas de laboratorio, no invasivas y las invasivas. Ahora, hablando de las pruebas de laboratorio, tenemos el péptido natriurético cerebral, que más que todo nos va a ayudar a evaluar lo que es la gravedad y la respuesta a la terapia. Y también los niveles se van a correlacionar con la clase funcional de la insuficiencia cardíaca. Luego la troponina vemos que es un biomarcador sensible para la lesión de los miocitos y sus valores elevados se van a dar en lo que es la miocarditis y la isquemia miocárdica.
Ahora, el hemograma completo vamos a ver que es la anemia, que puede contribuir a esta insuficiencia cardíaca, y la química estérica, que también podemos encontrar lo que es la hiponatremia, pero ya en la grave. La insuficiencia renal va a contribuir o exacerbar esta insuficiencia. Y también los electrolitos siempre hay que pedir antes, más que todo para que, antes del tratamiento de diuréticos y los llega para evitar los efectos secundarios. Y en la función hepática podemos ver que hay valores elevados, porque esto es debido a una congestión ¿no? hepática en lo que es la insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, en las pruebas no invasivas vamos a ver lo que es la radiografía, que es útil para evaluar lo que es la cardiomegalia, la congestión pulmonar, también para monitorear lo que es la efectividad del tratamiento. Podemos ver lo que es el edema intersticial pulmonar y el derrame pleural, que van a ser hallazgos frecuentes. En las primeras imágenes vemos que es una radiografía de un recién nacido que presentó dificultad respiratoria. Va a mostrar lo que es el edema pulmonar por una coartación de la aorta. En la segunda vamos a ver que hay cardiomegalia, se ve ¿no? que hay un aumento de la convexidad del lado derecho del corazón y también aumento de la vascularización pulmonar. Y en la tercera podemos ver también la cardiomegalia más un edema intersticial en un niño que tenía una miocardiopatía dilatada. Vemos lo que es las pruebas no invasivas, el electrocardiograma. Vamos a ver ¿no? lo que es la taquicardia sinusal, que es el hallazgo más frecuente pero no específico. La ecocardiografía es la principal modalidad de diagnóstico por imágenes para evaluar lo que es el tamaño y la función ventricular, y también para establecer si el niño tiene un corazón estructuralmente normal o una cardiopatía congénita. Vamos a ver también en lo que es la evaluación adicional, lo que es la resonancia magnética, que nos puede dar información detallada de lo que es la anatomía del corazón, su función ventricular, si hay inflamación del miocardio o infiltración, pero va a tener una limitación importante, que es la sedación en los pequeños. Ahora, el cateterismo cardíaco nos va a establecer lo que es la etiología, si la causa no es poco clara después de todos los exámenes que hemos hecho anteriormente. Y también nos ayuda a evaluar lo que es la resistencia vascular pulmonar y la respuesta vasodilatadora en los niños que tienen hipertensión pulmonar. También nos determina la necesidad y el momento de trasplante cardíaco. Ahora, con respecto a la biopsia endomiocárdica, nos ayuda a diferenciar lo que es la miocardiopatía restrictiva de la pericarditis constrictiva. Y la prueba de ejercicio va a ayudarnos a determinar lo que es la clase funcional y también la estratificación del riesgo. Ahora, sobre el tratamiento, vamos a ver que va a depender siempre de lo que es la etiología y la gravedad de la insuficiencia. Sus objetivos van a ser lo que es aliviar los síntomas, disminuir la morbilidad, retrasar la progresión y también mejorar la supervivencia y calidad de vida. Ahora, en los pacientes inestables, vamos a ver que si presentan algún compromiso cardiorrespiratorio grave, como lo que es el shock o un paro cardíaco inminente, hay que iniciar rápidamente el tratamiento, incluso si no sabemos cuál es la etiología exacta. Ahora, con respecto a la terapia farmacológica, se usa principalmente ya en pacientes con disfunción de la bomba ventricular. Inicialmente es para aliviar estos síntomas que tienen ¿no? en pacientes con sobrecarga de volumen o depresión, pero una función ventricular preservada, y que están esperando una corrección ya del defecto subyacente. Ahora vamos a tener a lo que son los diuréticos, que ellos van a disminuir la precarga al promover lo que es la natriuresis y van a aliviar los síntomas de sobrecarga de volumen, como por ejemplo el edema pulmonar o el periférico, ¿no? Para tratar a los niños con una insuficiencia en un estadio C o D. Vamos a tener a los de ASA, que más que todo está la furosemida, ¿no? Como es el más utilizado, y la bumetadina, la torsemida, que son los más potentes, se van a reservar solo para lo que es la sobrecarga de líquidos más grave o resistencia a lo que es la furosemida. Siempre va a haber efectos secundarios como lo que es la hiponatremia, la hipopotasemia o una insuficiencia renal. A largo plazo puede haber lo que es la nefrocalcinosis, la ototoxicidad, pero esto ya a dosis intravenosas altas. Ahora, también se ha informado un mayor riesgo de fracturas óseas. Ahora, lo que son los diuréticos tiazídicos, vamos a ver que son ya de segunda línea y en combinación con un ureasa. Por ejemplo, está la clorotecida, la hidroclorotecida, ¿no? Ahora, con lo que es la inhibición del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, vamos a ver que la insuficiencia va a provocar la activación de este sistema y va a aumentar el tono simpático. Entonces, estos medicamentos van a inhibir este sistema, lo que va a reducir la poscarga y va a promover la reversión de remodelación, ¿no? de lo que es el ventrículo, pero esto ya a largo plazo. Están los IECAS, que es son los de primera línea para los niños que tienen una etapa B y C. ¿Por qué? Porque va a estar inhibiendo la formación de la angiotensina 2 y sabemos que esta promueve lo que es la hipertrofia de miocitos, fibrosis, secreción de aldosterona, ¿no? También los bloqueadores de receptor de angiotensina. Estos se van a reservar más que todo para los que no toleren a los IECAS por la tos o el angioedema que les provoca, y por ejemplo están los sartán, valsartán.
Están también los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los cuales van a disminuir esta reabsorción de sodio y también la excreción de potasio en los conductos colectores. Por lo tanto, van a tener un efecto ahorrador que los hace adecuados para usarlos junto con los diuréticos de asa o los tiacídicos. Está, por ejemplo, la espironolactona. Los betabloqueadores que se van a agregar al tratamiento de un diurético más un IECA, esto se da en niños que ya están estables con otros tratamientos y tienen una disfunción sistólica con una insuficiencia, por ejemplo, en una etapa C y tiene un ventrículo izquierdo sistémico. Y se tiene que suspender en pacientes que se hayan sido descompensados y, por ejemplo, está el carvedilol. Y también está lo que es la digoxina, que no se recomienda en niños que tengan disfunción ventricular asintomática, pero se usa comúnmente en los lactantes, en los niños con una insuficiencia en etapa C, que tengan ya síntomas persistentes, ¿no? A pesar de los tratamientos con otros agentes. Lo malo es que podría tener efectos adversos como las arritmias, pero es muy raro. Vamos a ver otros agentes como la ivaveradina, que se utiliza más que todo en insuficiencia cardíaca crónica. Sí, doctora. Ya creo que... Sí, doctora, no le escuché. Último, me parece, ya el tratamiento más importante ya... Ok, doctora, voy a pasar esto entonces. Bueno, aquí están lo que son las dosis. Ya lo has dicho. Y vamos a ver por favor, va RCP. Ya, y esas serían las conclusiones, las referencias, y eso sería todo, doctora. Yulisa, nos quedamos ahí. Va a subir ya el otro seminario, por favor. Sí, doctora, no se preocupe. Sí, doctora, están cargando las diapositivas. Un minuto, por favor. Yulisa, ¿me escuchan, por favor? Sí, doctora. Clarita, ¿me Sí se me escucha, doctora. Sí, doctora, me parece que está un poco entrecortado. Sí. Se ve RCP pediátrico. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el seminario número 27, que sería RCP pediátrico. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar en cuanto a lo que serían las definiciones y vamos a tener lo que serían 4 definiciones importantes. En primer lugar va a ser lo que es la parada cardiorrespiratoria y esto se va a definir básicamente como el cese brusco de la función del corazón, potencialmente reversible si se le presta lo que sería la ayuda adecuada, ¿no? Generalmente en un momento de que suceda la parada cardiorrespiratoria, esta ya va a ser fatal para la mayoría de los niños o lactantes que sufran de aproximadamente un 90%, sobre todo porque no se tiene un buen conocimiento de cómo se hace un buen RCP, ¿no? Y luego vamos a tener lo que sería la reanimación cardiopulmonar, y esta ya se va a definir como el conjunto de maniobras o técnicas destinadas a restablecer la circulación sanguínea, que puede incluir lo que sería la ventilación artificial y las compresiones torácicas, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que el RCP pediátrico se va a dividir en dos: el RCP que se va a hacer hasta los niños menores de 1 año y el RCP que se va a hacer a los niños más grandes. Pero estos niños tienen que cumplir lo que sería, tienen que ser hasta que cumplan el primer signo de que hayan entrado en lo que sería la pubertad, o en todo caso hasta que hayan llegado a los 55 kilos. Luego de eso ya se aplica el RCP de adultos. Siguiente, por favor. Ya, luego vamos a ver en sí como parada cardíaca y parada respiratoria.
porque puede darse el caso de que se dé solamente uno de los dos. Por ejemplo, en cuanto a parada cardíaca, vamos a tener que va a ser el cese brusco de la función del corazón, no se va a encontrar circulación, por lo tanto, no se va a llevar lo que sería el oxígeno y los nutrientes hacia el cuerpo, otras partes del cuerpo, los órganos, y se va a generar lo que sería la hipoxemia. Luego vamos a tener lo que sería la parada respiratoria, y en esta lo que se va a tener en sí es el cese brusco de la respiración, ¿no? Aquí vamos a tener la característica de que el corazón puede seguir latiendo durante unos minutos o momentos después de que se haya realizado esta parada respiratoria, pero si no hacemos nada para revertirla, va a terminar inevitablemente en lo que sería una parada cardíaca también, ¿no? Esta tiene aproximadamente una mortalidad del 33% y es muy frecuente en lo que serían los menores de 1 año. Siguiente, por favor. Ya, y ahora vamos a hablar en sí de lo que sería la cadena de supervivencia. Y bueno, la cadena de supervivencia se va a referir básicamente a una serie de pasos que se tiene que seguir frente a una víctima que está padeciendo una emergencia sanitaria, ¿no? Ahora, ¿qué podemos tener lo que sería un ataque al corazón, una parada cardiorrespiratoria? Y bueno, la aplicación de todas estas acciones en conjunto se va a denominar lo que sería el soporte vital básico. Siguiente, por favor. Ya. Y aquí podemos apreciar lo que sería la cadena de supervivencia tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, ¿no? La última actualización de las guías se ha dado en el 2020 y en esta se ha agregado lo que sería un sexto eslabón para lo que es la parada cardíaca extrahospitalaria y se ha creado una nueva cadena de supervivencia para la parada intrahospitalaria, ¿no? Todo con el fin de poder mejorar lo que sería el entrenamiento vital, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la parada cardíaca intrahospitalaria, vamos a tener 6 eslabones. En el primer eslabón vamos a tener lo que sería la prevención temprana, básicamente porque vamos a tener en cuenta que la mayoría de los niños, antes de llegar a lo que sería una parada cardíaca, van a presentar algunos síntomas, sobre todo lo que serían síntomas respiratorios, ¿no? Y estos se pueden ser prevenidos. Después, hasta el segundo eslabón va a ser lo que es la activación de la respuesta de emergencias. Es el momento en que se va a pedir la ayuda adecuada. Se va a pasar lo que sería el RCP de calidad una vez de que se haya hecho la evaluación de la víctima. Luego se va a proceder con lo que sería la reanimación avanzada, en la cual ya se van a utilizar algunos métodos más invasivos, como por ejemplo la intubación. El quinto eslabón ya va a ser en sí el tratamiento post parada, y finalmente se va a tener el sexto eslabón, que va a ser la recuperación, ¿no? Ahora, en caso de lo que sería la parada cardíaca extrahospitalaria, vamos a tener en primer lugar lo que sería la prevención. Esta es importante también, sobre todo pensando que la mayoría, una buena proporción de los niños que van a sufrir una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria va a ser básicamente debido al hecho de que haya sufrido algún accidente de tránsito o un trauma grave, ¿no? Entonces, se está haciendo especial énfasis en lo que sería la prevención de estos problemas mediante el uso de lo que sería el cinturón de seguridad. Luego vamos a tener ya lo que es la activación del sistema de emergencia. El momento en que se va a pedir la ayuda especializada, se hace la llamada a los centros de emergencia. Bueno, hay que tener en cuenta que en caso de lo que sería Perú, es el número 106, ¿no? Que activa el sistema del SAMU. Luego vamos a tener lo que sería, que ya se procede a realizar el RCP de alta calidad en el caso después de haber evaluado lo que sería la víctima. Después se va a proceder nuevamente a lo que sería la reanimación avanzada, en la cual se va a hacer el uso de los métodos invasivos, de lo que sería desfibrilación, etcétera, ¿no? Luego nuevamente lo que sería un tratamiento post parada, y finalmente lo que sería la recuperación. Siguiente. En el espacio con mi compañero. Ahora aquí vamos a ver la importancia de poder reconocer situaciones que pueden llegar a progresar a colapso, como el shock y el fallo ventilatorio, o incluso aquellas como el trauma, que per se pueden resultar en colapso de instauración aguda. Esta prevención la vemos mejor desde la perspectiva intrahospitalaria, donde se va a basar en el reconocimiento temprano y tratamiento de los pacientes de riesgo. Vamos a ver desde casos de hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca aguda descompensada, miocarditis aguda fulminante o recién nacido con algún tipo de daño cardíaco o cirugía previa. Y otras situaciones más que nos impulsarían a tener un cuidado extra con respecto a la prevención, reconocimiento temprano y tratamiento de estos pacientes de riesgo. Más por el lado extrahospitalario ya comprendería el conocimiento de las iniciativas de seguridad, ya sea capacitación en RCP y el acceso temprano a la atención necesaria.
Aquí ya nos extenderíamos a ver qué tipo de actividades o situaciones podrían desencadenar este tipo de situaciones, desde actividades como la natación, accidentes automovilísticos, accidentes eléctricos o el hecho de manipulación con objetos peligrosos o ingestión de objetos pequeños, y muchas variedades más. Aquí podemos ver las causas más características de la parada cardiorrespiratoria, viendo en primer lugar a los niños previamente sanos, donde en aquellos menores de 1 año podríamos encontrar casos de síndrome de muerte súbita del lactante, malformaciones congénitas, complicaciones de prematuridad, enfermedades respiratorias y obstrucción de la vía aérea. Con respecto a los mayores de 1 año, aquí vamos a poder encontrar más que todo traumatismos, como accidentes de tránsito, caídas o quemaduras, también en casos de ahogamiento o intoxicaciones. Con respecto a los niños previamente enfermos, podemos destacar casos por causas respiratorias como infección respiratoria o displasia broncopulmonar, así como también causas cardíacas como insuficiencia cardíaca, arritmias o crisis hipoxémicas. Y finalmente, con respecto a las causas circulatorias, veríamos el shock en sus variedades de séptico, anafiláctico o hipovolémico. Ahora vienen las principales causas de defunción. Esto podemos dividirlo en menores de 5 años y mayores de 5 años. En el primer grupo encontraríamos casos como el parto prematuro, asfixias o traumatismos durante el parto, casos de neumonía, anomalías congénitas, incluso cuadros de diarrea o paludismo. Con respecto a los que son mayores de 5 años, aquí tendríamos principalmente traumatismos, sea que hablemos de accidentes de tránsito o también como ahogamientos. Con respecto a los signos de riesgo de la parada cardiorrespiratoria, vamos a ver que debemos saber reconocer que tenemos al menos 3 variedades los que nos van a sugerir fallo respiratorio, como los que vamos a encontrar una frecuencia respiratoria demasiado alta, un trabajo respiratorio exagerado, o signos de agotamiento, cianosis, respiración superficial, o incluso el escuchar estridores o sibilancias en la auscultación. Los que nos podrían indicar fallo circulatorio sería más que todo la taquicardia o bradicardia, la presencia de mala perfusión, el poder encontrar pulsos débiles o finalmente la oligonuria. Y finalmente, con respecto a lo que nos señalaría una alteración neurológica, aquí más que todo tendríamos una disminución del nivel de conciencia. Ahora les paso con mi compañera. Bien, ahora vamos a iniciar lo que es el soporte básico en pediatría. Lo que primero vamos a hacer, debemos recordar que en el caso del RCP pediátrico, el objetivo fundamental va a ser distribuir suficiente oxígeno al cerebro y otros órganos para poder mantener el estado respiratorio de nuestro paciente. Primero lo que vamos a hacer es verificar el paciente pediátrico y vamos a estimular al niño. Puede ser en voz alta, preguntándole cómo está, llamándolo por su nombre, si es que se conoce, y si no hay respuesta, podemos aplicar una estimulación táctil, intensa o dolorosa, que puede ser un pellizco. Luego acá vamos a comprobar la respiración y el pulso. Recordemos que en pediatría, en los niños mayores de 1 año, el pulso se va a dar en el área carotidia. Para esto nos debe tomar un máximo de 10 segundos y esto lo podemos comprobar el rescatador al niño con el acrónimo muerto. Si no se mueve, no respira normalmente y no tose. Con eso podemos confirmar que nuestro paciente no está respirando correctamente. Y pasamos a lo que es el CAP, que son compresiones torácicas, A, de apertura aérea y aspiración de secreciones, y B, de breathing, que es buena respiración. Vamos a pasar a desarrollar cada una de ellas. Primero tenemos las compresiones. Acá va a ser diferente. En el área pediátrica, recordemos que tenemos a los niños y a los adolescentes. En el caso de los niños, la profundidad va a ser de 5 centímetros y aplicando las compresiones con la mano dominante, con solamente una. En el caso de los adolescentes, el reanimador tiene que utilizar ambas manos y se va a dar con una profundidad de 6 centímetros. La frecuencia va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Vamos a dar espacio de expansión para que poder ver la insuflación de los pulmones, la buena expansión y evitar la ventilación excesiva. Todo esto nos tiene que tomar un máximo de 30 segundos. Luego pasamos a la primera A, que es la apertura aérea. Tenemos acá la posición neutra, donde tenemos al niño en una superficie plana, como puede ser el suelo o la mesa, y tenemos los ejes oral o
la P de faringia y la T traqueal. Estas pasan por los 3 planos divergentes. En la segunda tenemos la maniobra frente mentón, donde vamos a poder con la mano izquierda vamos a levantar la frente y con la mano derecha vamos a levantar el mentón y de esa manera vamos a abrir la vía aérea. O tenemos también la maniobra de tracción mandibular, que esa no se usa mucho en pediatría debido a la fuerza. Entonces hay que tener cuidado al momento de realizarla. En el caso, si es que hubiera algún objeto extraño, ya es la oportunidad de poder retirarlo. La segunda son las aspiraciones de secreciones. Acá podemos ver 3 imágenes donde debemos saber cuál cánula orofaringia debemos escoger para cada niño. En la primera imagen tenemos una cánula adecuada donde va a poder ingresar. En la segunda está muy grande y puede lesionar la parte de la glotis. Y en la tercera imagen va a ser una que es muy pequeña que no llega. Entonces, para poder introducir esta cánula orofaringia vamos a considerar 3 pasos, que es colocar la cánula apoyada al lado de la cara del niño. La punta con la cánula orofaringia va a extenderse desde la primera comisura hasta el ángulo de la mandíbula. Luego introducimos con suavidad la cánula correctamente y finalmente tenemos el control del niño para que mantenga la cabeza y la mandíbula en una posición correcta y se pueda ventilar bien. Luego pasamos a la B, que es el último, que es breathing. Acá tenemos la ventilación que va a ser de boca a boca cada 2 minutos y debemos comprobar su eficacia, su expansión de los pulmones. Vamos a hacer 5 insuflaciones. Eso para la ventilación. Debemos observar que el tórax se retrae y puede, en el niño que está respirando, las insuflaciones lentas que van a ser de 1 a 1.5 segundos y debemos considerar una adecuada apertura aérea para que esto se pueda desarrollar de manera correcta. Finalmente tenemos lo que es la técnica de ventilación. Acá vamos a utilizar, en el caso de las mascarillas, tenemos las técnicas de S. Como pueden observar, el que va a maniobrar tiene que coger la parte de la mandíbula inferior para que no se pueda escapar el aire y podamos realmente hacer una técnica adecuada. Y en la imagen derecha tenemos la ubicación de la máscara de reservorio de bolsa, que debe cubrir parte de la mandíbula inferior y la narina. En el caso de la reanimación pediátrica, tenemos que confirmar la seguridad de la escena cuando encontremos al niño y de inmediatamente, como les había mencionado al inicio, hablar en voz alta, fijarnos si el niño responde, no responde, su respiración y su pulso. Luego, el primer reanimador, quien lo ha encontrado, se coloca al lado de la víctima y pasa a activar el sistema. Esta respuesta lo que va a hacer es llamar a emergencias y luego comprobamos si es que la víctima respira o solo jadea o babea, etc. Entonces, lo clasificamos en respiración normal, en donde no hay pulso, o si hay respiración, pero no respira con normalidad. Si hay respiración normal, pero no hay pulso, debemos controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. Y si es que hay pulso, pero no respira con normalidad, ya debemos proporcionarle lo que es la ventilación de rescate. Si encontramos al niño sin respiración o solo jadea, debemos entrar a lo que es el entrenamiento en el primer reanimador, que es el RCP, en relación de 30-20, 30 compresiones por 2 respiraciones. En el caso si tuviéramos 2 reanimadores, serían 15-2 la frecuencia. Finalmente, acá tenemos para analizar si es que el niño necesita o no desfibrilarse. En el caso de que sí lo necesite, debemos administrar una descarga, luego reanudamos otra vez el RCP de inmediato por 2 minutos y si es que no es desfibrilante, vamos a reanudar el RCP de inmediato por aproximadamente 2 minutos hasta que el DEA permitió para la comprobación del ritmo. Si el ritmo está normal, ya nuestro paciente está fuera de peligro. Ahora les paso con mi compañero para que continúe con el seminario. Ya. Ahora vamos a continuar con lo que es el soporte vital avanzado.
En este caso vamos a ver el algoritmo. Acá se tiene que iniciar la RCP, iniciando la ventilación con la bolsa mascarilla y suministrar un adecuado aporte de oxígeno de acuerdo a las necesidades. Luego se tiene que conectar el monitor o desfibrilador y preguntarse si es que el ritmo es desfibrilable o no. Si es que el ritmo es desfibrilable, estamos frente a una fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular sin pulso. Y si no es desfibrilable, estamos frente a una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. En el primer caso de que el ritmo es desfibrilable, se administra una descarga. Luego se brinda 2 minutos de RCP, mientras se va obteniendo lo que es un acceso endovenoso o un acceso intraóseo. Y en el caso de que estemos frente a una sistolia o actividad eléctrica sin pulso, toma mayor relevancia lo que es la administración farmacológica de adrenalina lo antes posible, brindando 2 minutos de RCP, obteniendo el acceso endovenoso o intraóseo y administrando la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Acá también va a ser importante considerar el manejo avanzado de la vía aérea y el uso de la capnografía. Bueno, vamos a ver acá 2 puntos importantes, la calidad de la RCP y la energía de descarga. En la calidad de la RCP vamos a ver que se tiene que comprimir fuerte con 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax y rápido entre 100 y 120 por minuto. Se debe permitir una expansión torácica completa después de cada compresión y se debe reducir al mínimo las interrupciones entre las compresiones. Ahora, si no se cuenta con una vía aérea avanzada, la relación compresión-ventilación tiene que ser de 15:2 y si se cuenta con una vía aérea avanzada, se tiene que realizar las compresiones de manera continua y suministrar una ventilación cada 2 a 3 segundos. Para la energía de descarga para la desfibrilación, la primera descarga va a ser de 2 joules por kilo, la segunda descarga de 4 joules por kilo y las descargas posteriores tienen que ser mayores o iguales de 4 joules por kilo con un máximo de 10 joules por kilo. Bueno, siguiendo con el algoritmo, otra vez después de haber brindado la primera descarga se analiza si es que el ritmo es desfibrilable. Si este ritmo es desfibrilable, se brinda una nueva descarga y se brinda 2 minutos de RCP administrando adrenalina cada 3 a 5 minutos y considerar el manejo de la vía aérea avanzada. Ahora, habíamos visto en el caso anterior de que el ritmo no era desfibrilable y se había administrado ya lo que es la adrenalina. Nuevamente se vuelve a preguntar si el ritmo es desfibrilable o no. Si es que el ritmo no es desfibrilable, se brinda 2 minutos de RCP y se trata lo que son las causas reversibles que posteriormente las vamos a ver. Después de haber brindado una segunda descarga en el ritmo desfibrilable, se brinda nuevamente 2 minutos de RCP y se administra adrenalina cada 3 a 5 minutos considerando el manejo de la vía aérea avanzada. Acá vamos a ver el punto importante de lo que es la farmacoterapia. Hemos visto que la dosis endovenosa e intraósea de adrenalina se va a brindar cada 3 a 5 minutos. Es una dosis de 0.01 miligramos por kilo de concentración de 0.1 miligramos por mililitro con una dosis máxima de 1 miligramo. También tenemos la dosis de amiodarona, que va a ser un bolo de 5 miligramos kilo y se puede repetir hasta 3 dosis totales para la fibrilación ventricular refractaria o la taquicardia ventricular sin pulso. Y también la dosis intravenosa o intraósea de lidocaína, que es una carga inicial de 1 miligramo por kilo. Y bueno, nuevamente después de haber brindado ya lo que son 2 descargas, en el caso de que el ritmo era desfibrilable, se vuelve a preguntar si el ritmo es desfibrilable. Si es que este es desfibrilable, se brinda una tercera descarga y se da 2 minutos de RCP administrando amiodarona o lidocaína en las dosis antes mencionadas y se tratan nuevamente las causas reversibles. Ahora, en el caso de que el ritmo no era desfibrilable y después de haber brindado 2 minutos de RCP, nuevamente se pregunta si el ritmo es desfibrilable o no. Si es que no es desfibrilable y no se presentan signos de retorno a la circulación espontánea, se tiene que brindar nuevamente lo que es la administración farmacológica de adrenalina. Si es que ya hay retorno a la circulación espontánea, ya se puede ir a lo que es la comprobación de la atención después del paro cardíaco, que mi compañero les hablará posteriormente. Y si el ritmo era desfibrilable, se retorna a lo que es brindar una descarga, luego 2 minutos de RCP, nuevamente analizar ritmo y brindar otra descarga si es que fuera desfibrilable, y si es que no es desfibrilable y hay signos de retorno a la circulación espontánea, ir a los cuidados postparo. Bueno, acá va a ser importante lo que son las causas reversibles mencionadas anteriormente, que va a ser fácil recordarlas en base a lo que son las 6 H's y las 5 T's. Las 6 H's son la hipovolemia, la hipoxia, el hidrogenión por la acidosis, la hipoglicemia, la hipercalemia, la hipotermia. Y bueno, las 5 T's vendrían a ser el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la presencia de toxinas, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria.
En cuanto a los fármacos de uso en RCP, nuevamente recordando la dosis, acá lo importante va a ser la dosis de adrenalina, que es de 0.01 miligramos por kilo y máximo 1 miligramo. La dosis de amiodarona, que es de 5 miligramos por kilo, máximo 1.300 miligramos. La dosis de bicarbonato, que bueno, en realidad no está considerado dentro del protocolo, pero sería 1 miliequivalente por kilo. La de calcio tampoco está considerado como relevante en el protocolo y sería 0.2 miliequivalentes por kilo, máximo 10 miliequivalentes. Y la lidocaína, que sí la mencionamos, que sería 1 miligramo por kilo, máximo de 100 miligramos. Bueno, continuando con lo que es el regreso espontáneo a la circulación, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Recordemos que después de hacer las maniobras de RCP, nuestro paciente va a pasar de un estado en el que el corazón no comenzaba a perfundir adecuadamente los órganos a uno que sí. Entonces, vamos a ver que primero, en el paro cardiorrespiratorio, vamos a presentar lo que es una hipoxia junto con lo que es isquemia. La isquemia a nivel de todo el cuerpo y la hipoxia producida más que todo por alteraciones respiratorias. Cuando hacemos adecuadas maniobras de RCP, va a haber un regreso espontáneo de la circulación. Esto es bueno, pero no significa de que sea muy favorable para el paciente, ya que hay pacientes que tienen un regreso espontáneo de la circulación y llegan a morir. Entonces, ¿qué ocurre cuando regresa la circulación? Vamos a ver que se van a liberar diversas cascadas. Una de ellas es la cascada que va a ser post-isquemia y se va a producir a nivel del sistema nervioso central. Va a haber un aumento de la excitotoxicidad y va a provocar un edema a nivel cerebral, una injuria cerebral. Además de ello, va a haber una falla en la autorregulación de los vasos sanguíneos cerebrales. En el caso de lo que es la hipoperfusión coronaria, algo que se tiene como objetivo al hacer las compresiones es mejorar la perfusión también coronaria. Y si es que no se mejora, entonces habría una disfunción miocárdica. Y esto puede ocurrir con el ROSC. Además de ello, vamos a encontrar injuria por reperfusión y la persistencia de la fisiopatología. Entonces, son tres cosas que tenemos que hacer frente a estos casos en un niño en que se le está realizando RCP. Y después de este RCP, ver, anticipar, identificar y tratar. Tres cosas que no nos podemos olvidar. Ahora, continuando con lo que es el manejo post-arresto. Para el manejo post-arresto, tenemos que fijarnos puntos clave. Targets a los que tenemos que llegar. Primero, tenemos que hablar de lo que es el control de temperatura objetivo. Este control de temperatura objetivo va a estar determinándose entre 36 a 37.5 grados centígrados. Sin embargo, en niños que están en coma, se está planteando utilizar lo que es este control de la temperatura objetivo junto con lo que es de hipotermia y ponerlo al niño entre 32 a 34.5 grados centígrados. Sin embargo, lo que nos dice la AJA es que no llega a haber una diferencia significativa entre estas dos. Ahora, vamos a evaluar parámetros hemodinámicos. Uno de ellos es la presión arterial. La presión arterial es fundamental. Y si es que nosotros no tenemos una adecuada presión arterial y esta comienza a disminuir, entonces no va a haber una adecuada perfusión. Para eso, lo que puedo hacer es administrarle fluidos. Y si es que no responde adecuadamente a los fluidos, podemos añadirle sustancias vasoactivas, norepi o epinefrina. Además, tenemos que medir cuánto de diuresis tiene nuestro paciente para calcular adecuadamente el volumen y tampoco generar un encharcamiento en un corazón que ya no está funcionando adecuadamente. Como punto objetivo para lo que es la presión arterial es estar por encima del percentil 50 según la edad. Ahora, pasando a lo que es la oxigenación y la ventilación. Mucho oxígeno genera hiperoxia y la hiperoxia genera radicales libres y los radicales libres me generan daño a nivel del sistema nervioso central y a nivel de corazón. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mantener una normoxemia. ¿Cómo yo voy a medir la saturación de oxígeno? Mediante el saturómetro. Y si es que mi paciente tiene un decaimiento de la saturación de oxígeno, lo que voy a hacer es administrarle lo que es la oxigenoterapia. Ahora, pasando a lo que es la ventilación. La ventilación, vamos a hablar de lo que es la hipercapnia, la hipocapnia y la normocapnia. Si un paciente tiene hipercapnia, lo que va a generar es un edema cerebral debido a que nosotros tenemos una respuesta, una autorregulación a nivel cerebral de la microcirculación. Esto va a provocar un edema cerebral debido a la vasodilatación. Entonces, tenemos que evitar que la PCO2 sea mayor a 45 milímetros de mercurio. En el caso de la hipocapnia, que tampoco podemos hacer que nuestro paciente llegue a perder mucho CO2, en el caso de que esté demasiado taquipnéico,
lo que puede generar es una isquemia a nivel cerebral, y esta isquemia a nivel cerebral nos podría dar un edema citotóxico. Ambos llegan a dañar el sistema nervioso central, entonces tenemos que tener una PCO2 entre 35 y 45 y no excedernos de esos valores. Hasta algunos recomiendan 40. Y ya por último vamos a hablar acerca de lo que es el monitoreo continuo del electroencefalograma. Esto va a permitir poder ver cómo se encuentra la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso central y si es que el paciente llega a tener convulsiones o está en un estado de coma. Otro punto a tener en cuenta, y ya acabando este manejo post-arresto, son los controles de la glucosa. Si es que tenemos un sistema nervioso central que ha sufrido de isquemia y nosotros no regulamos adecuadamente la glucosa, es decir, comenzamos a tener cuadros de hiperglicemia o mucho peor, cuadros de hipoglicemia, las células neuronales van a comenzar a morir poco a poco y pueden haber zonas de core que van creciendo mucho más y esta zona de penumbra se va a comenzar a agotar, es decir, va a haber mucho menos tejido para poder salvar. Es por eso que tenemos que tener controles de glucosa adecuados, entre 70 y 110. Y esto también va a depender, obviamente, si nuestro paciente es diabético o si es que nuestro paciente no tiene diabetes. Si es que tiene diabetes, se tendría que subir un poco más la cantidad de glucosa. Muy bien, entonces, nuestras conclusiones son, las causas de la parada cardiorrespiratoria en el lactante y en el niño son completamente distintas a la de los adultos. La PCR la parada cardiorrespiratoria es un problema de salud pública y una de las causas de muerte más importantes de la actualidad, por lo que es necesario que la población en general se encuentre capacitada y entrenada sobre cómo realizar una adecuada reanimación cardiopulmonar correctamente. Ahora, con respecto a los cuidados post-arresto, mejoran bastante lo que es la supervivencia en nuestro paciente, luego del retorno espontáneo del pulso. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, yo tengo que felicitar a todos del grupo número 12B que corresponde a este seminario porque les he dado menos tiempo. Si ustedes ven la programación, estaba después la programación para hacer este seminario. Pero lo hemos adelantado para que el taller caiga justo antes del segundo examen, es decir, que ingresaría al segundo examen RCP. Entonces, no voy a hacer ahorita ninguna pregunta en aras del tiempo. Les pido a toda la promoción que se den una leída antes de que sus compañeros les hagan la capacitación para el RCP. Dense cuenta, estos jóvenes han tenido poco tiempo para preparar, pero lo han hecho bien, han tenido esfuerzo y lo han hecho bien. Entonces, vuelvo a repetir, lo que vamos a hacer y lo que ustedes van a preparar en sus casas como video es el RCP, o sea, el soporte básico de una parada cardiorrespiratoria. Entonces, no avanzo más porque sus monitores les van a reunir y por favor, obedezcan en lo que se va a separar a la promoción solamente de acuerdo a la lista. No tiene nada que ver porque no va a haber un contacto presencial, solo va a ser por virtual que los van a preparar y ya depende de ustedes si quieren mejorar sus notas de prácticas. Esta nota les puede elevar, ¿ok? Es una nota aislada del taller de RCP que cada grupo va a representar por el cual yo llame, ¿ok? Y lo más probable que llame es a los que tienen menos nota en lo que va hasta ahora. Listo, chicos. Gracias entonces y buenas tardes. No sé si hay alguna pregunta. Listo. Buenas tardes entonces. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. Hasta luego.